Para competir en un mercado concreto con mis habilidades, tengo que poder crear algo diferente. Un porcentaje súper alto de la gente que lo veía decía, hostia, quiero esto, necesito esto. Prácticamente en cualquier microfase del proyecto ha habido un hunt. 73.000 pavos y 291 ventas. Hacer algo que no está hecho es un reto. Mi objetivo es intentar que sea lo más competitivo posible. La idea no era mala, la ejecución fue malísima. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos el mundo de la innovación, la ingeniería, la industria y el emprendimiento. Mi nombre es Edgar Guerrero y, como ya sabéis, soy cofundador de algunas empresas como IMAS o Proton Go, en las que tenemos la suerte de participar activamente en el diseño, la ingeniería y la fabricación, tanto de nuevos procesos como de nuevos productos para las empresas y startups más innovadoras de nuestro país. Hoy charlaremos sobre una de esas empresas que ha decidido innovar en torno a algo tan próximo y cotidiano como es el zumo de naranja. La empresa en cuestión se llama Citrin y su CEO, Roc Viñas, nos acompaña hoy para explicarnos en qué momento llegó a la conclusión de que el zumo de naranja debía ser objeto de innovación y cómo su desarrollo nos iba a facilitar la vida a todos los que somos aficionados a nuestra dosis matutina de vitamina C. Simplemente dejadme recordaros que nuestro patrocinador Proton Go pone a vuestra disposición el cupón de descuento Toque de Ingenio para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos, tanto plásticos como metálicos, en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas en moldes prototipo. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web protongo.com. Roc, muchas gracias por venir hoy en la semana de lanzamiento de Superproducto y encontrarnos el huequito para venir a charlar con nosotros sobre emprendimiento y, en tu caso, sobre diseño y desarrollo de producto, sobre el que tenemos un montón de que hablar. Un placer, Edgar, y intentaré hacerlo lo mejor posible. Porque... Seguro, hombre. Además, estamos en familia aquí. Pues puedes hacer lo que quieras. La podemos cagar todo lo que queramos, que no va a pasar nada. Así, total, no nos ve nadie. Oye, ¿cómo van los nervios? Bien. No, la verdad es que más que nervios, cansancio. Porque la verdad sí, ha sido... Las 2 semanas antes de lanzar fueron duras a nivel de carga de trabajo. Y luego hemos lanzado este martes. O sea, no llevamos ni 72 horas aún. Y la verdad es que es una locura a nivel de emociones, de impacto, de querer estar con todo, ¿no? Y la verdad es que un poco olvidado el descanso, pero el resto espectacular. Y muy, muy, muy contento en cómo está yendo. Muy bien. Venga, sí. ahora nos explicas el lanzamiento, porque el lanzamiento se ha hecho en Kickstarter. Entonces, ahora nos lo explicas bien. Incluso podemos ver en directo cómo están yendo los resultados. Pero antes de eso, para ubicarnos un poco sobre ti, me gustaría que nos explicaras, antes de llegar a Citrin, antes de decir un día por la mañana voy a ser el nuevo Philip Stark, ¿no? Y hacer el exprimidor aquel clásico. Bueno, ¿qué background tenías? ¿Qué formación tenías? ¿Qué habías hecho? ¿Y cómo llegas a este punto? Va, perfecto. Pues si queréis empezamos bastante por el principio. Venga, dale. Yo nací en un pequeño pueblo. Yo nací en un pequeño pueblo rural del Pirineo, muy pequeño, 200 habitantes, o sea... que es verdad. Es verdad, es real. La verdad es que no tenía una vocación muy, muy clara de pequeño. Creo que bueno, he ido tomando decisiones un poco fluidas en base a lo que pasaba en cada momento, ¿no? Sí me decidí por estudiar, que era algo poco frecuente en mi entorno, o sea, decidí hacer bachillerato tecnológico. Quizás iba encarado a algo, pensaba que era quizás la arquitectura, pero me lo quitó de la cabeza mi profesor de dibujo. ¿Sí? Me prohibió literal ser arquitecto. Entonces tuve que reconvertirme y en ese momento estaba bastante de moda la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, porque decían que, bueno, que estaban bastante buscados y tal. Así que sin demasiada vocación, pero sí con un poco de visión de que podía ser un buen entorno profesional, pues me metí a Telecos,
una carrera aquí en Barcelona, en campus, no, en Castelldefels, que era un campus no tan exigente, diría, como Campus Nord. Pero bueno, una carrera durilla. Jodida, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que disfruté extremadamente, muchísimo la vida universitaria, no tanto la carrera, pero sí que disfruté mucho una asignatura en concreto, que es la que marca todo mi futuro, que es que había una asignatura de creación de empresas. Muy bien. Estamos hablando de bastantes tiempos, era bastante tiempo atrás. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 40 recién cumplidos. O sea, esto estamos hablando de... Ah, bueno. Sí. Es casi de mi quinta. Eso es, sí, ya estamos entrados. Tenemos guerra. Pero esa asignatura en concreto, que era del último año, pues diría que es donde dejé todo, decir, hostia, esto me gusta. Y era básicamente científicos que se acercaban a nosotros para que les ayudáramos a crear un plan de empresa, ¿no? Y así como hasta entonces todo eran trabajos en grupos, pues de cosas más técnicas en las que yo intentaba no participar, cuando fue esa dije, yo esta la quiero liderar, estuve a muerte y estuve muy bien en este entorno. Me sentí muy a gusto pues con esto, con gente que tenía ideas, que tenía inquietud y tal. Entonces acabé la carrera, fui a buscar trabajo e intenté no salir mucho de este entorno y tuve la suerte de entrar en una consultoría de búsqueda de financiación para startups, temas de I+D y tal. Okay. Estuve un año ahí, conociendo también muy bien este sector desde el punto de vista sobre todo financiero, y luego ese científico acabó creando su spin-off y me vino a buscar. Entonces me pidió si podía ser algo así como la primera persona que llevara la parte no técnica, ¿no? Un poco la gestión, una dirección de operaciones, bueno, un rol un poco peculiar. Y ahí me metí, muy joven, pero la verdad es que estuve bastante tiempo en un entorno brutal porque era un entorno científico de primerísimo nivel, que venía gente de todo el mundo a trabajar con él, con unas ideas ultra avanzadas. ¿Y qué hacía la empresa en sí? Pues la empresa hacía, básicamente... O igual existe todavía, existe ¿no? aún, sí. La visión que tenía, este es un médico, se llama Eduard Gratacós, una eminencia, especializado en medicina fetal, que es todo lo que le pasa a los fetos antes de nacer, ¿no? Y entonces él empezó a meter ingenieros en el grupo para crear cosas que ayudaran a poder actuar mejor en ese ámbito de la medicina en el que no se actuaba, ¿no? Entonces había una pata que era hardware, que era intentar crear herramientas para operar mejor a los fetos, que era muy complicada y esa no llegamos al mercado. Y una otra que era software, que era en crear tecnología que permitiera analizar ecografías para diagnosticar mejor patologías en los fetos. Y ahí fuimos, yo diría, pioneros a nivel mundial en crear un software, un algoritmo, que ahora es inteligencia artificial, antes creo que ni se llama así. ¿El origen de la IA aplicado en diagnóstico, y yo creo que sí fuimos pioneros en diagnóstico final, que metías una eco y te decía, oye, ¿pasará esto o no pasará? Y el médico tomaba la decisión en base a esto. Eso salió al mercado, lo lanzamos nosotros en 2015 y la verdad es que fue una experiencia espectacular el poder nutrirme de un entorno tan bueno, porque yo nunca me he creído demasiado bueno, pero pensar que gente que era muy claro que eran muy buenos confiaban en mí es lo que me ha dado a mí, creo, el impulso para que todo lo demás... Es lo mismo, ayer me di cuenta que a mí me pasa lo mismo con el hate. Sí, sé que no tiene nada que ver, pero ayer estaba leyendo cómo me estaban poniendo a parir todo Cristo y decía yo, hostia, si alguien está dedicando el tiempo de su vida a ponerme a parir a mí, joder, es que debo ser un tío súper importante, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Pues lo mismo, macho. Buscar un motor, el que sea. Sí, a mí fue ese, la verdad es que fue una experiencia muy guapa, la empresa fue absorbida por un grupo, yo aproveché pues ese cambio de dueños un poco para buscar nueva vida y ahí es donde un poco pensé en buscar un proyecto donde pudiera aplicar toda la excelencia en hacer cosas muy diferentes que había mamado ahí, pero aplicarla a algo mucho más mundano, porque lo que vi es que en medicina es muy complejo el proceso de cambiar la práctica médica, es algo muy, muy lento. Entonces yo dije... O sea, la validación normativa y demás ya es una ruina, ¿no? Pero igual, cuando llegas al mercado, decirle a un médico, oye, esto que hacías siempre así, ahora lo puedes hacer de esta otra manera, tarda muchísimos años. Entonces no tenía esa paciencia de volver a quedarme en este sector y pensé, voy a buscar algo B2C que sea innovador, que sea diferente, pero que el uso final sea algo súper del día a día, ¿no? Que cualquiera entienda, hostia, esto es diferente a lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces empecé a analizar oportunidades. Ah, sí, tal cual. Tal cual. Y vi que un poco en el zumo naranja me parecía como muy surreal el hecho de que todo el mundo tuviera exprimidor en casa, porque creo que es 1 a 1, ¿no? O sea, todos los lugares la tienen. Pero la mayoría de zumo de naranja recién exprimido se consume en cafeterías a precios desproporcionados, o justo en ese momento están entrando estas máquinas que hay en los supermercados, que te lo exprimes al momento, pero al final te lo soluciona un día, ¿no? Entonces pensé, ostras, parece como bastante evidente que aquí hay una necesidad no cubierta, ¿no? La gente le gusta el producto, el zumo de naranja recién exprimido,
pero no hay un producto que le guste usar para hacerlo cada mañana en casa, ¿no? Y entonces, bueno, validamos esta necesidad a nivel un poco de estudio de mercado, encuestas, etcétera. Vimos que realmente había una necesidad no cubierta. La intentamos bajar a nivel de especificaciones y decidimos ir a por ello. O sea, llegamos a dibujar lo que queríamos hacer, lo llegamos a simular en un vídeo, no sé si luego podremos poner porque está bastante guapo, es con cajas de cartón, pero el resultado está súper fake y parece... Parece, o sea, que se está haciendo un zumo, ¿no? Y entonces, oye, queremos hacer esto, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde empezó el... O sea, la historia está que tú sales de una empresa y realmente no es porque hayas detectado una necesidad o un error o un nicho a resolver, sino que dices... Yo, de forma proactiva, voy a buscar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sería eso. Sería, sí, un poco diferente a lo estándar, ¿no? Lo que había aprendido, o sea, yo había aprendido, había mamado de gente que hacían un proceso científico de creación que me parecía espectacular, sabía que no era capaz de hacerlo en ese entorno, ni mucho menos, pero que quizás esa forma de trabajar la podía aplicar a algo mucho más, del día a día, ¿no? De menos ambición tecnológica o a nivel de impacto, ¿no? Y que me apetecía probarlo. Sí, en el proceso de análisis, pues mira, salió esto como hubiera podido... Es un poco, te diría, innovación forzada, ¿no? Normalmente detectas el problema, ¿no? Detectas el problema y eres tú el que dice, hostia, ¿cómo resolvería eso? No, en tu caso es al revés. He dicho, hostia, voy a innovar. Y entonces busco en el qué hacerlo, ¿no? También creo que al final, al menos en mi trayectoria profesional es donde he estado metido. Es decir, a mí me costaría mucho pensar en lanzar un producto que no tenga un componente de innovación porque no tengo un background fuerte de marketing. O sea, para mí lo que me pareció natural es para competir en un mercado concreto con mis habilidades, tengo que poder crear algo diferente, porque en lo otro no soy... yo creando una marca de colonias o hamburguesas no tengo el background para crear un marcote que pueda ser una ventaja competitiva suficiente para tal, ¿no? Entonces pensé, donde he aprendido algo es en innovar, vamos a pillar como ese driver y sobre esto intentar buscar un nicho en el que podamos crear un producto y un negocio, ¿no? Lo que pasa es que además pasas de software a hardware, ¿no? Sí, ese es un gran ese es un gran learning, que no es lo mismo ni mucho menos, y que como dicen la famosa frase, hardware is hard, o sea, es una realidad total. Sí. Hostia, vamos a aprovechar porque el otro día me escribieron para decirme, oye, mira, no... Al final esto lo ve mucha gente, ¿no? Y me escribieron para decirme, hablas muchas veces del hardware, pero en IMAX no hacéis ordenadores. Entonces, cuando dices el hardware, ¿a qué te refieres, no? Y hay gente que no relaciona el desarrollo de producto con hardware, ¿no? Entonces aprovechamos y lo explicamos. Básicamente las empresas, diría yo, ¿no? Venden dos cosas, o venden servicios o venden productos, ¿no? Y luego hay... Sí, yo lo explico. Si tú crees que es diferente, lo debatimos. Lo debatimos. No te preocupes. Y luego hay empresas que te venden un producto enmascarado en servicio, ¿no? Pues sí. Un renting, por ejemplo, ¿no? En realidad te están dando un coche, pero en realidad lo que te ofrecen es el servicio de la conducción de ese coche, ¿no? Básicamente tenemos servicios y tenemos productos. Vale. Cuando se crean de alguna manera las startups, todas las startups de servicios acaban innovando, desarrollando una tecnología o un software, una app o algo que optimice ese servicio o cree una disrupción en torno a ese servicio. Por poner un caso que conoce todo el mundo, pues Booking, ¿no? El servicio de habitaciones de hotel, eso ha existido toda la vida. Sin embargo, ellos crearon un software donde aglutinaban a todos los hoteles para que tú pudieras tener acceso más sencillo. Vale. Entonces, el estándar o lo más habitual, o no sé si hay un tanto por ciento de startups definido, pero la mayoría pues acaban desarrollando software, ¿no? O una app o lo que sea. Pero, ¿qué pasa con todas esas empresas que venden producto? Si esas empresas que venden productos lo aplicamos a una startup, son startups que desarrollan hardware. Nosotros utilizamos la expresión hardware porque la traducción es muy rara, sería como un dispositivo físico. O producto físico, sí, tangible, ¿no? Algo tangible que puedas tocar, sí. Nosotros internamente, por ejemplo, le llamamos desarrollo de producto, tal cual. Entonces, cuando decimos o startups de hardware o desarrollo de hardware, en realidad nos estamos refiriendo a desarrollo de un producto físico para diferenciarlo de todas las empresas que se dedican a hacer software. Eso sería un poco... Sí, tal cual. Y ahora hay startups de hardware
y ahora está de Entonces tú venías de una startup de software. Más bien de software, y sí. dijiste, me quiero suicidar, ¿no? Y voy a una de... No, me parecía curioso. Soy mucho más... O sea, me gustan las cosas tangibles y me apetecía aprender. Yo creo que soy bastante echado para adelante y no... O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a probarlo y en el peor caso aprenderemos, ¿no? Claro. Y la verdad es que ha sido una experiencia dura, pero muy agradable. Y la verdad es que me encanta el hardware y te diría que, bueno, tendría dudas sí, de la siguiente de qué la haría, pero tendría que pensar. O sea, sí. Yo siempre digo, chicos, cuando os equivocáis con el código, borráis, claro, y es muy fácil, volvéis a compilar y ya está, y chuta, pero cuando te equivocas con un molde, sí. No borras, todo eso, sí. O sea, me parece normal que haya mucha más gente trabajando en el entorno digital por los handicaps que te ahorras, ¿no? Pero dicho esto, creo que también es muy evidente que las que están arriba son de hardware. O sea, al final no nos olvidamos que un Apple, un Tesla es hardware, ¿no? Y en esta en concreto me apetecía pisar este mundo y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy dura, pero muy bonita. Supongo que profundizaremos ahora, pero sí creo que es algo que hay que fomentar, sin duda. Creo que es la economía de toda la vida, ¿no? Era más bien hardware, ¿no? Y que un poco se ha ido olvidando, ¿no? Y creo que es bueno que haya un ecosistema, creo que es muy bueno que estéis haciendo esta labor ahora también de dar visibilidad, ¿no? A esta minoría que somos las empresas de hardware y creo que sería bueno que España pudiera volver a ser una economía potente en este tipo de realidades. Retomar nuestra industria, ¿no? Al final habíamos sido un país muy productivo, creo que se perdió casi todo. Con el COVID, por suerte, yo creo que se vio la importancia de ser capaz de ser autosuficiente en ciertas cosas y creo que hay una semillita que se vuelve a crecer de intentar volver a hacer las cosas aquí. Hablaremos de esto. Nosotros, de hecho, la fabricación la haremos en España. O sea, que vamos un poco en contra de esa corriente de que, oye, todo se haga en Asia, ¿no? Pues vamos a intentar hacerlo aquí y después ya veremos si es completamente viable o hay que ir, ¿no? Pero al menos empezar cerca de donde somos, sí, totalmente. De hecho, la supply chain está totalmente diseñada para fabricar aquí. Vale, a nivel tuyo personal, tú tienes la idea de hacer el nuevo exprimidor, llegas a casa y dices, papá, mamá, pareja, novio, novia, lo que sea, he pensado que voy a hacer esto. ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, lo empecé un poco desde estando aún en la otra empresa, así como medio hobby de probar algunas cositas y tal. Entonces fue como bastante progresivo, sí, no fue lo dejo todo y tal. De hecho, cuando salí tuve la suerte de salir razonablemente bien con un poquito de colchón para empezar y tal. Entonces fue bastante, sí, progresivo. Intentando dar siempre los pasos seguros, ¿sabes? O sea, oye, vamos a ir avanzando y a medida que vayamos viendo que hay tangible, que hay buenos avances, pues vamos a ir mejorando las condiciones, yendo pues más a gas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que natural. Creo que siempre, bueno, todo mi entorno... No te echaron de locos, ¿no? No, nunca he tenido un entorno que creo que saben que soy así, que lo mejor es que me dejen hacer. Pero... sí, fue bastante natural. Venga, ¿cuáles fueron los pasos? O sea, tú tienes la idea, quiero hacer el nuevo exprimidor, sí, que en concreto es ese. Luego mostraremos vídeos que podemos superponer con nuestra conversación. Pero bueno, es un nuevo exprimidor, un nuevo concepto de exprimir. Estás en la habitación, estás dándole vueltas y dices, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezas? Lo primero, o sea, estar seguro que es una necesidad. O sea, realmente currarnos mucho la parte de, oye, vamos a hacer encuestas, hacer acciones, de poder validar de que, oye, eso que a nosotros nos parece una buena idea, hay un volumen suficientemente de gente que cree que es buena idea, e intentar aprovechar ese proceso también para intentar captar qué problemas tiene la gente con lo que hay en el mercado a día de hoy, ¿no? Entonces ahí vimos muy claro que había un problema de tiempo de preparación, o sea, es tedioso, estás cortando, exprimiendo mitades, etcétera, y un problema de limpieza, ¿no? Que después toda limpieza es un hándicap, ¿no? Entonces, entendidas que hay una necesidad y que hay estas dos barreras a solventar, un ejercicio muy de imaginación de decir cómo sería el exprimidor que satisface estas necesidades, ¿no? Que las soluciona. Lo imaginamos, lo bajamos a un vídeo que es bonito porque siempre ha sido ¿sabes? Eso de tener ¿tu referente o qué? Quiero esto, necesito esto. Validamos el vídeo con la gente, o sea, a la gente le enseñamos, oye, ¿comprarías esto? Por supuesto lo comprarías. ¿Pagarías X? Por supuesto lo pagarías. ¿Sí? Hicimos bastante ruido con el vídeo a nivel de validar. Bueno, al final creo que es una estrategia también bastante razonable el enseñar de alguna manera
aquello que quieres hacer y poder validar que te lo comprarían. Vale, la gente a quien se lo enseñabas, ¿quiénes eran? Pues, oye, mira, que colegas. iba colegas, focus groups, intentamos juntar, Vale, 20 personas, vale. oye, tal, que nos invitaban a cierta aceleradora para entrar, Vale. pues oye, enseñamos el vídeo, a ver qué os parece. O sea, un poco ir moviéndolo, y realmente un porcentaje súper alto de la gente que lo veía decía, Sí. quiero esto, necesito esto, tal, y entonces eso te iba animando a decir, buah, aquí hay algo. Cuando tú lo planteas inicialmente, ¿ya lo orientas al sector doméstico? ¿O Siempre también doméstico. De siempre hecho, doméstico? en el profesional está bien cubiertos. Hay un par de empresas de aquí de España que son líderes. Pero el bar de la esquina, este de aquí, tiene un exprimidor clásico. Puede haber un doméstico de uso poco intensivo, que ahí puede haber una O sea, oportunidad. una oreca pequeña, ¿no? Barecitos. Sí, yo creo que puede haberlo, pero para mí el reto era el doméstico. El doméstico. A ver, un poco también ha habido por ahí una inspiración muy clara. Yo es que creo que Nespresso, antes de Nespresso, el café se hacía de una forma pues que un poco era parecida a la del zumo ahora, era tediosa, ¿no? Yo creo que Nespresso consiguió, con un modelo de negocio que evidentemente ha tenido su impacto muy, muy negativo, ¿no? Pero sí consiguió el llevar ese bar a casa, ¿no? El que esa máquina que, hostia, era un café de puta madre muy rápido, me lo tomaba en el bar, ahora me lo tomo en casa, ¿no? Entonces, un poco la tendencia, veíamos que tenía sentido de que un producto deseado, como es un zumo de naranja recién exprimido, que la gente se lo toma en el bar súper a gusto, si se lo pudiera hacer de una forma similar a como se hace el café con Nespresso, tendría tracción en el mercado, ¿no? Pero aparte de la teórica, metimos mucho de práctica, de validarlo, revalidarlo, enseñarlo y tal. Pero siempre con prototipo, o sea, con algo completamente... Sí. Bueno, con lo que tenías. Con lo que teníamos, sí. Un vídeo que está... Creo que es la mejor inversión que hicimos, bueno, más un vídeo de 400 euros que se lo agradezco de toda la vida al que nos lo hizo, y que enseñaba perfectamente lo que queríamos conseguir. O sea, esto es lo que tiene que ser Citrin. Y con eso pudimos validar un montón de cosas y captar la primera financiación súper cercanita, pero con eso empiezas a jugar, yo creo, porque sabes dónde quieres ir, sabes que si lo consigues la gente parece que lo va a querer, y ahí yo creo que tienes como la primera semilla, ¿no? De decir, vamos aquí. ¿Tú en algún momento te has llegado te has llegado a dar cuenta que realmente lo que estás haciendo es actuar contra la pereza de la gente, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Sí, yo creo que... Lo has bajado y has dicho, voy a... Sí. O sea, hay determinadas cosas que el ser humano pues enfrenta, ¿no? El egoísmo, la envidia, no sé qué, tal, y una es la pereza. Entonces, voy a trabajar contra la pereza. Sí, al final creo que, yo creo que es un driver, la conveniencia, diría, más que la pereza, yo hablaría quizás de la conveniencia, ¿no? Que mueve. Es con el otro, con la otra cara, con la positiva, yo no sé. Se buscan las cosas. Conveniencia. Pero sí creo que es un motor. Comodidad. Que mueve una cantidad de innovación ingente y que creo que cada vez nos estamos tal cual. Si echamos un rato aquí entre los dos, decimos no sé cuántas empresas que se han desarrollado en torno a intentar mejorar la conveniencia. Seguro, porque sí, creo que al final, mira, cuando mirábamos, creo que hemos intentado siempre contar una historia acerca del por qué hacemos esto, ¿no? Y había una métrica que encontramos por ahí que era el tiempo que dedicaba un hogar, se hablaba del hogar en sí, a cocinar, desde los años 60 a ahora. Y claro, era una gráfica que se iba... A cero, claro, porque antes la gente hacía unos procesos, pero ¿por qué los hacía? Seguramente tenían una realidad, pues que quizás había este tiempo, ¿no? Pero ahora yo creo que con el estilo de vida que queremos, con la cantidad de ocio que nos gusta, con la ambición profesional que tenemos, pues los hogares van a 200, y yo creo que el momentito de tomarte el zumito, pues no, es que no cabe. Es que no, o sea, con el ritmo de vida actual, la realidad es que en la mayoría de hogares no cabe, ¿no? Y es lo que intentamos darles, es decir, oye, pues, pero creo que es lo mismo que hacen Nespresso, probablemente el microondas en el fondo buscaba un poco algo así, sí. O hasta te diría, no sé, un hervidor eléctrico, ¿no? Que en lugar de ponerla a fuego, o sea, creo que en el entorno de cocina
o la Thermomix, ¿no? O sea, el atacar... O ¿cómo se llama ese que se ha puesto tanto de moda? Yo ahora lo hago todo con el Airfryer, sí, Airfryer. Sí, todo sí. lo hago con el Airfryer, todo. Es fácil de limpiar, es sencillo. Al final, yo creo que a todos nos gusta comer bien, comer sano, pero a muy poca gente le gusta el proceso de cocinar. Los que lo hay creo que tienen una suerte espectacular, pero creo que es un entorno en la cocina donde especialmente la automatización creo que ha ayudado a que haya un negocio importante, ¿no? Y en este vertical no lo había, porque creo que el exprimidor, pues la gran disrupción era de pasarlo de manual a eléctrico, eléctricos de los 60, de cuando se fue a la luna, y desde el eléctrico no se había inventado nada. En otros verticales había habido mucha historia y me pareció interesante, y cuando lo validamos dijimos, pues vamos a atacarle. Venga. Pues tenemos la idea validada con un vídeo de 400 pavos, ¿no? Tenemos la gente convencida de que pagarían. Una primera ronda muy, muy pequeñita de nuestro entorno, de decir, hostia, pues me parece guay lo que proponéis, y ahora está el reto, ¿no? De hacerlo. Ahora hazlo, ¿no? Venga, tira, nen. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros antes, un poco con el proceso también... Eres ingeniero de telecos, o sea, no tienes ni puta idea de plásticos, tornillos... No soy maker, ni me siento alguien demasiado capaz con mis habilidades manuales. Ni siquiera bricolaje, ¿no? No, nada. O sea, lo justo. Entonces, empezamos con un equipo, compañeros de universidad, un poco, era un entorno, yo tenía poco tiempo y necesitaba también encontrar un entorno en el que, oye, pues solo el juntarnos empezamos a caminar un poco. Ahí empezamos a pensar maneras de poder hacerlo. Llegamos a cosas que eran inviables por precios, por tamaños, etcétera, y vimos que no lo podríamos hacer solos, y entonces empezamos a buscar maneras de externalizarlo. Entonces fuimos primero a un centro tecnológico, típico proyecto. Fuiste a buscar a toda mi competencia, ¿no? Sí, porque no nos conocimos, de hecho, sí. Quizás hubiera sido más rápido. Si hubieras caído aquí, tenías el producto, ya habías vendido unos 10.000, pero oye, escucha. Nunca lo sabremos. Que no pasa nada, pero la verdad es que fuimos a parar a un centro tecnológico, pequeña inversión para estudio de viabilidad, y la respuesta es no es viable. No es viable con los condicionantes que les dábamos, porque nosotros era bastante específico lo que queríamos en cuanto a tamaño, precio, etcétera. Nosotros sabíamos que tenía que ser un producto de una envergadura máxima para que pudiera caber en una cocina. O sea, ahí tenías, ¿no? En precio y en tamaño ya tenías como dos roadblocks, de decir, o conseguimos esto, no sale, ¿no? Pues el centro tecnológico está haciendo un scout de tecnologías y dice, no hemos encontrado nada suficientemente pequeño o barato para meterlo en una máquina que acabe teniendo esas características. Venga, y yo portazo en la cara. Sí, lo que pasa es que soy bastante... dije, no me lo creo. Tenaz, o sí, resiliente, no sé cómo decirlo, pero digo, no me lo creo. Y entonces se da una casualidad, y es que yo en el pueblo era bombero voluntario. Entonces, ahí pues hay ciertas tecnologías que se usan en entornos muy específicos, ¿no? Y hay una en concreto que es se llaman los cojines de elevación neumática, que es cuando hay ciertos accidentes de tráfico o tienes que mover grandes volúmenes, lo haces con aire comprimido. Pones un cojín de una tecnología, hay unos textiles muy resistentes, lo pones debajo de un coche, por ejemplo, y con la misma bombona con la que respiramos, lo enchufas ahí, le metes presión y, claro, con el aire tienes una capacidad brutal, y pues si la superficie es suficiente, pues puedes llegar a levantar cargas muy, muy grandes, ¿no? Que era uno de los requisitos, porque para exprimir una naranja necesitas meter mucha fuerza, si la prensas, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces dije, hostia, yo creo que por aquí hay música, ¿no? Vamos a pensar un sistema neumático pues inspirado en esa tecnología, pero para el mundo del cítrico. O sea, vamos a intentar prensar una naranja como un bombero levantaría un coche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa fue la ruta que seguimos y con la que hemos llegado ahí. Hostia, no sabía que prensabais la prensamos con un cojín neumático de textil, que es un actuador neumático, pero que en realidad es un textil, ¿no? Que lo hinchamos con aire a mucha presión. Entonces la tecnología que hay detrás es una tecnología muy poco presente en el entorno doméstico, y creo que es algo bastante guapo cuando lo cuentas a nivel de oye, pues esto funciona así, ¿no? Funciona con aire comprimido, que tiene muchísimas ventajas, porque es una tecnología que en reposo ocupa muy poco, que es muy rápida, etcétera, etcétera. Entonces empezamos ese proceso de decir, oye,
pues vamos a ir por esta línea, ¿no? Y hemos ido probando varias cosas de externalizar, más o menos, intentar equipo in-house, o sea, ha sido un proceso complicado también por el tipo de tecnología que elegimos. Como es una tecnología no usada, o sea, no podía ser un plug and play de decir, oye, hago un hackeo de un producto existente, le cambio 4 carcasas y tal. No, nos hemos tenido que currar una tecnología complicada y el proceso de desarrollo ha sido largo. Y ha habido bastantes fases, o sea, hemos tenido desde fases muy externalizadas que no han acabado de ir bien, fases pues más in-house con equipos que han podido llegar hasta cierto momento, y desde hace 1 añito y medio, 2, tenemos un equipo grande. O sea, al final acabas contratando ingenieros. Hemos acabado contratando ingenieros y hacerlo in-house, y tenemos, hemos tenido la suerte de, creo que hemos sido un proceso largo, hemos podido tener gente muy buena que se ha ido pasando el testigo, ¿sabes? Unos han llegado hasta aquí y luego ha podido venir un equipo que pues con aire fresco y con quizás un conocimiento más complementario, ¿no? Pues ha podido llegar desde aquí a donde estamos ahora, ¿no? Y la verdad es que muy contento de haberlo parido in-house también, porque creo que nos da ese plus de... ostras, ¿no? Pues ahora que hemos ganado este Leaf Design Award, ¿no? que hablaremos después, Citrine es el designer y el manufacturer, ¿no? Claro. Eso me agrada porque es un poco, ¿sabes? Honrar de dónde venía, que era de gente que se curraba mucho el hacerlo ellos, aunque fuera muy difícil, porque ahí las ideas que tenían en ese entorno más científico eran ideas que eran a muchos años vista, ¿no? Pero ese pico y pala y meterle, pues me hace ilusión que lo hayamos podido haber hecho nosotros dentro. Sí, la verdad es que no. Sí, era una de las cosas que te quería preguntar. Tú que habías tenido la opción de valorar la externalización a la hora de obtenerlo y luego pasar a un equipo interno. Claro, si me dices que la externalización tampoco te acabo de ir. Yo creo que no acertamos. Sí, no acertamos. También creo que era un proyecto difícil en el que acertar, ¿eh? O sea, creo que poca gente, si le hubiéramos ido con el problema así de saque. O sea, ahora tienes que decir, excepto vosotros. Excepto, nos conocíamos y... ahí te habría quedado. Real. No, es verdad. No, y tengo muy buenas referencias vuestras. O sea, que sí me queda ese plus de decir, ostras, a ver qué hubiera sido aquí, ¿no? Pero el reto era grande, porque venías muy condicionado en cuanto a qué puedes hacer, y por tanto la tecnología, creo firmemente que probablemente sería la única manera de hacerlo. A día de hoy te diría, hemos pisado bastante y creo que solucionarlo de otra manera creo que no es viable. Vale. Y luego meter esta tecnología en el producto no ha sido fácil, porque no es una tecnología que de forma nativa esté en un entorno doméstico. O sea, tú hablas de neumática, un compresor, claro, ¿no? Neumática es algo industrial, electroválvulas que aguantan millones de ciclos, tal, pero aquí todo tiene que ser muy pequeño, claro, muy barato, etcétera. Y entonces, la verdad es que hemos tenido reto prácticamente en cualquier microfase del proyecto. Ha habido un hándicap, ¿sabes? Buscar el proveedor adecuado de electroválvulas ha sido complicado porque queremos algo súper específico. Cualquier pequeño proceso ha sido complejo y por eso hemos tardado, pero creo que también todo ese know-how, toda esa complejidad, espero que ahora sea una barrera de entrada relevante, aparte de las patentes que tenemos, evidentemente, para poder... ¿Has podido patentar esto? Sí, esto está patentado bien, o sea, ya está con patentes concedidas, o sea, no es solo el proceso de no la petición, sino la... patentes concedidas, sí. Y bien, o sea, contentos. ¿Cómo? Explícanos, que no hemos podido traer el cacharro para... Lo tenemos ocupado, hay solo 2 ahora mismo y están magrearlo, pero explícanos cómo es. Básicamente, ¿Qué hace el usuario? El usuario abre la máquina, pone 3 naranjas, que las inserta, decimos, naranjas enteras, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos es que el usuario no tuviera ni que cortar la naranja y que pudiera poner las 3, que es lo que te da un Si vaso. La hubieras podido cortar, te habría ahorrado la mitad de problemas, ¿no? Pero validamos bastante que el efecto wow te la daba el no cortarla. Claro. Porque era como la magia, ¿no? Decir, es que ni la corto. Sí, la otra era la mitad de wow. Y en costes no era tanto más barata, entonces dijimos, vamos a por la top. Pero el usuario abre, pone 3 naranjas, cierra, toca un botón, 1 minuto es lo que tardamos en el proceso. Lo que hace la máquina básicamente es las corta con un cojín, que lo que hace es levantar un carro, que le llamamos. Una cizalla. Entonces, cuando las tiene cortadas, se abren los 3 cojines o actuadores neumáticos, que son los que
prensan, aplastan la naranja desde el centro, desde la pulpa, para poder sacar el zumo sin que toque la piel, que es algo fundamental para el tema del sabor. Entonces, aquí siempre cuadra el decir, ¿y cómo no se mancha todo esto? Porque todo lo que es la parte mecánica va separada de lo que es la parte orgánica, que sería la naranja y el zumo, con una pieza de silicona que tiene mucha magia también, porque es la que protege un poco estos dos sistemas, y es una pieza que acompaña todo el movimiento, o sea, que tiene un desplegable que acompaña este carro mientras corta, de forma que sube y baja, se contrae, y después permite... y se queda en la propia silicona, ¿no? Todo se queda en la silicona, que es lo que el usuario... Y la extracción se hace a través de la silicona, con lo cual no hay ninguna parte de lo que es la máquina, excepto la silicona, que está en contacto con el proceso sucio, por decir de alguna manera, de exprimir. Bueno, el conducto, ¿no? No, porque es parte de la propia silicona. O sea, el propio conducto está en la silicona. Es una pieza muy chula, nos ha dado mucha guerra también. Entonces, cuando lo extraes todo. Extraes un poco la parte que corta, la parte que acompaña el exprimido y la parte que saca el zumo, ¿no? Y aparte, el proceso que tenemos de exprimido, que es un prensado, lo que hace es que hay una parte de la pulpa que va al zumo, pero la sobrante, esa que normalmente en el exprimidor manual queda por todos lados, sí, aquí queda como súper prensada contra la piel, con lo cual es muy fácil también no es una pieza que quede extremadamente sucia, sino que limpiar la silicona llamamos un enjuague, básicamente, más que una limpieza en profundidad. Con un enjuague nos vale. Lo podremos ver en el vídeo que pondréis, supongo, pero es un proceso realmente que lo que buscábamos, ¿no? La preparación es prácticamente automática, o sea, el usuario simplemente carga la máquina y la limpieza es mucho más agradable, porque es mucho más fácil limpiar una pieza de silicona que el típico exprimidor de plástico con esos recovecos, ¿no? Y esos entornos pues que lo hacen bastante más complicado. Entonces, es eso. O sea, entonces, al final tú haces un efecto de cizalladura por el centro, y esa misma cizalla, a su vez, es ese globo que se hincha, hace presión sobre cada una de las... Correcto. O sea, como 3 globos, ¿no? Son 3 globos. O sea, hay 4 globos, en realidad hay el globo de corte, que llamamos, y luego hay los 3 globos de exprimido, uno por cada naranja. Presionas ahí a muerte. A muerte, porque se necesita una presión alta. Y sí, las dejas bien finiquitadas. Y sale directo, ¿no? No pasa siquiera por un depósito. No, sale directo y... Vale, entiendo que entiendo que habréis calculado que 3 naranjas es la dosis óptima para obtener un vaso. El usuario puede poner 1, 2 o 3, evidentemente. Pero con 3 no sobrepasas un vaso. No, aunque sean las naranjas súper... Si es una bestia de naranjas, pues probablemente tengas que meter un vaso un pelín más grande, pero también es verdad que es limitado el espacio que tienes. O sea, tienes una geometría concreta donde puedes poner naranjas. Si es más grande que eso, no cabe, ¿no? Sí, había ahí un poco de duda, 3-2, nos fuimos por la de 3, también por temas un poco de distribución de mecanismos y tal. No era un ahorro de tamaño demasiado grande hacerlo con 2, entonces fuimos a por la de 3. Entonces, en medidas... es verdad que es evidentemente 3 naranjas, pues ya ocupan lo que ocupan. Es una máquina profunda, pero la verdad es que la hemos hecho bastante compacta, y en medidas máximas no se va tanto de la última Nespresso, esta Vertuo, que es con la cápsula más grande, que siempre ha sido un poco el requisito nuestro, de no estar muy lejos de una Vertuo. Y si nos comparas con las semiautomáticas, que ahora hay muchas de café de grano, creo que es una ola guapa también, pues estamos incluso por debajo de la mayoría de máquinas de café de grano. Eso es un poco más pequeña que una cafetera. De grano, de esta semiautomática, sí, correcto. Evidentemente no es o sea, necesitas cierto espacio de encimera, pero creemos que es un tamaño que es asumible para una cantidad de hogares muy, muy relevante. Vale, entiendo naranjas, ¿no? No podrás meter pomelos o... Puedes meter cualquier cítrico. ¿Sí? Al final... Pero dependerá del diámetro de... O sea, siempre tienes un diámetro máximo. A partir de ahí el mínimo, como la cavidad la llenas enteras. Es verdad que está muy pensado para naranjas, y yo creo que es donde trabaja perfecto, pero por ejemplo un pomelo que tenga una medida parecida a una naranja, al final son frutas bastante parecidas en cuanto a la cantidad de zumo que tienen, ¿no? O sea, no puedes meter una manzana porque no es un proceso... Ni un persimón. Claro, al final tienen que ser... Los cítricos son frutas que son duras por fuera, pero por dentro tienen una cantidad de zumo muy, muy grande, entonces es donde puedes prensar. Acuérdate de ponerlo en las instrucciones. Sí. Porque luego en Estados Unidos la peña te meterá lo que le dé la gana y te demandarán. Sí. Correcto, es verdad. Es una cosa... Te meterán una piña, un coco y dirán, no funciona con el coco, demanda, $2 millones. Es algo que nos gustaría explorar a futuro, si esta tecnología puede escalar a sustituir una licuadora, ¿no? Pero no lo tengo muy claro, porque al final el proceso ahí es, o sea, hay que masticar primero. O sea, sí que hay una parte que es el prensado en frío que le llaman, de la licuadora,
pero no sé si es tan claro, viable. El masticado pues se sustituyó por presión. Hay que explorarlo. Pero donde veíamos una oportunidad muy buena en el exprimidor. De hecho, en licuadoras, en este impasse de nosotros desarrollar, salió esa empresa americana, Juicero, que era copiar el modelo de innovación expreso en los zumos, o sea, una máquina... Esa es la que se arruinó, que casi matan al CEO, la buscaban por las esquinas. Una empresa que levantó 150 millones de euros, creo. Yo me acuerdo de haber visto en su momento el desarrollo y... Es verdad que esto de las startups, el hardware, a veces es muy complicado. O sea, ¿esto lo va a petar o no? Hostia, pues yo qué sé. Pues al final aplicas un poco intuición si el mercado te lo va a aceptar o no. Pero esa en concreto, yo la veía y decía, esto no tiene ningún sentido. O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que esta era... O sea, la verdad es que empezaron súper bien. El problema que pasó, o sea, levantaron pasta de gente muy inteligente. O sea, yo creo que la idea no era mala, la ejecución fue malísima en el sentido de que al final... Lo que se descubrió es cuando se fue todo a pique es que si el pouch, que era un poco como la cápsula de Nespresso, no la metías en la máquina y la apretabas, salía lo mismo. Entonces, claro, ahí fue, no me puedes pedir 700 euros por una máquina que no hace más que leer un QR y decirte si está caducado o no el pouch, no lo podrías hacer con el móvil. Entonces yo creo que fue el típico, el querer sí o sí encabiar un modelo de negocio que evidentemente es espectacular, hardware más recurrente, es el mejor modelo de negocio que puede existir probablemente, en un entorno que quizás no era el natural, ¿no? Sí, estaba un poco cogido con pinzas aquello. Ahora levantaron pasta, macho. Bueno, creo, siempre se dice como el peor, la peor de esta de Silicon Valley es, o sea, de sobrevalorar algo es esta. La mayor cagada. Si algún día le pregunto a uno de estos, oye, la mayor cagada poner pasta en... Y me parece un poco injusto, pero hay gente que nos dice Juicero 2.0, o sea, solo de primeras viendo nuestra máquina y no tiene nada que ver, porque nosotros evidentemente no vamos con cápsula ni con recurrente, ¿no? Pero sí que esa mala sombra que crearon, pues hay cierta gente que aún tiene instaurada que es una mala idea hacer una máquina de zumos mejor que la que hay. Y hay gente que le viene en la cabeza esto directo como anécdota, no lo digo, pero bueno, ellos tampoco cogían el producto natural claro, al final lo pasaban por un envase. Ellos eran una cápsula, o sea, exprimías una cápsula, es correcto, y tenían unas fábricas de hacer cápsulas. Nosotros trabajamos con la naranja tal como te llega, sí, claro. Al final es nada que ver, o sea, nosotros el modelo de recurrente sí lo tenemos en mente, pero no con cápsula, o sea, con suscripción de naranjas, un poco como Incapto, compras la mácula y te lleva café en grano, pues creo que puede tener sentido en nosotros que te llegue también una naranja pues mejor, de proximidad, con un precio más justo, etcétera. Yo pero lo pensé como servicio, no como buscar un recurrente cautivo, ¿no? Es decir, solo vale si lo haces así, ¿no? Claro, no tendría sentido. O sea, yo te vendo la máquina y aparte si quieres, pues te puedo hacer esto. Si quieres que te lleve naranjas, pues ahí yo creo que seguro es algo que tenemos en mente y me gustaría explorarlo. También porque creo que en el vertical de la agricultura se puede hacer cositas, porque creo que ahí el productor está como bastante quemado en línea general y a la vez el consumidor cada vez quiere un producto más fresco de origen y tal. Entonces creo que hay muchas empresas que están haciendo el farm to table, ¿no? De acercar el tal. Pero a veces les falta algo con lo que competir, ¿no? Que las peras de uno que ya produce orgánico con las del otro pues serán prácticamente parecidas. Yo creo que en nuestro caso podríamos usar la máquina como caballo de batalla, decir, oye, a mí lo que me compra es la máquina, pero si yo pacto con estos productores te puedo llevar también una naranja, pues... Por aquí pasó hace no mucho Jaime Sanfélix, que es un empresario valenciano que se dedica a temas de agricultura en general, agricultura, al sector alimentario, y nos explicaba que en la huerta valenciana están retirando, o llevan muchos años ya retirando naranjos para poner caquis. Ya, sí, por márgenes porque y tal. No les da las naranjas, que incluso lo analizamos, ¿no? Y decía, vale, tío, o sea, ellos están quitando naranjos, pero yo voy al Mercadona y pago 2 euros y pico. Cada vez está más caro, ¿no? Sí, hostia, algo no va bien. Uno casa aquí, ¿no? Sí. Pero yo incluso lo pensé esto de como producto o como sus modelos de suscripción. Por ejemplo, en esta empresa nosotros tenemos contratado a... No recuerdo cómo es la empresa, pero nos traen fruta cada semana. Fruta. Sí, uno de estos. Y cada semana nos traen bandejas de frutas, y pues es un montón, pues traen muchas bandejas de fruta. Y pensé, hostia, espérate, porque nosotros te compramos un cacharro de estos y tú nos garantizas que cada lunes nos traes no sé cuántos kilos de naranjas a un precio razonable y tal...
pues seguro que a la gente le mola hacerse un zumito aquí. Sí, al final es un producto que está al nivel del café en cuanto a... Chicos, zumitos de naranja queremos... ¿Sí, no? Queremos zumitos de naranja en la oficina, ¿no? La podemos comprar en directo en Kickstarter y ya ahí vemos cómo... Compramos... Hostia, ahora vamos a ver cómo va, ¿eh? Ahora vamos a ver cuántos tienes. Oye, explícame lo de Leaf. ¿Cómo os da...? Bueno, explícanos primero qué es Leaf, que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Pero yo siempre digo que creo que el cine tiene los Oscars, el diseño de producto tiene 2, para ser justos, creo que tiene el Leaf Design Award y el Red Dot. Creo que después hay otros, pero diría que no están tan arriba. Son premios que dan unas instituciones a nivel mundial para aquellos productos que consideran pues son los más novedosos, bonitos, funcionales en diferentes categorías, ¿no? Entonces, siempre pensé que era de esos logos pues que vale la pena conseguir, mola, ¿no? que mola porque al final es un externo de reputación mundial que valida que lo que estás haciendo está a un cierto nivel, ¿no? Entonces siempre lo tenía entre ceja y ceja, igual que... O sea, yo tenía mi rollo de tengo que hacer la máquina, pero luego también tenía, oye, quiero hacer un Kickstarter, quiero conseguir un IF, pues uno de ellos era conseguir un IF Design Award. Para ser justos tenemos 2, el primero es de Anima, pero la máquina nunca llegó al mercado, o sea, es con una versión que al final no llegamos a comercializar, y entonces este último que hemos ganado, que lo hemos ganado hace nada, lo fuimos a buscar en Berlín, creo hace un par de semanitas, es diseño propio y es diseño de un chico que entró como practicante, que me dijo, oye, Roc, me gustaría que el diseño final me dieras la oportunidad de hacerlo. Dije, pues, probémoslo. Y la verdad es que el diseño es de él y el IF, y yo siempre lo digo, es de él con los demás ahí, ¿no? Sí, pero es Rafa Rabasa. Y me da mucha ilusión esto también, porque creo que es parte de lo que a mí me gusta, que gente que confíe en ti pueda tener un retorno, ¿no? Pues y en su caso, un chaval de 24 años que ya tenga un IF a título propio, pues espero que sea el principio de una gran carrera también, ¿no? Claro. Y bien, la verdad es que el premio pues nos honra un montón y el irlo a buscar pues es espectacular porque al final es... ¿Te quieres creer que nosotros no hemos habéis ido a buscar? Pues te lo recomiendo. Somos un desastre, de verdad. Porque es una experiencia. Al final es los Oscars, o sea, tal cual. Es un auditorio... Nos dan un Oscar y no vamos a buscarlo. Tócatelos. Tal cual, sí, es así. Bueno, oye, súper guay que al final, joder, algún desarrollo hecho en España, hecho en house, que muchas veces a mí me da muchísima rabia que cómo infravaloramos nuestra capacidad propia de desarrollo. Yo he llegado a pensar que los españoles estamos acomplejados un poco. Seguramente, yo creo que sí. Con nuestra propia tecnología, nuestras capacidades. Entonces, encontrarte referentes de estos, es decir, pues mira, pues un tío de 24 años acompañado de una empresa, evidentemente, hace el diseño ha hecho esto, lo hemos presentado ya y, joder, he ganado el Oscar del diseño en Berlín, me he ido a buscarlo, hostia. Y que el otro se le dan a Apple, o sea, que estás compitiendo... Sí, claro, o sea, tu competencia es Fujitsu, Mitsubishi, no sé qué, estás Canon... Claro, estás espectacular. Y que, oye, que va... Y más, o sea, estás ahí muy arriba. Con todos los grandes, sí, es verdad. Oye, que vienen los de Samsung y traen 15 tíos a recoger el premio. Quiero decir que vienen desde Corea... Porque o sea, es como un gran reconocimiento el obtenerlo. La verdad es que sí, de estas cosas guapas que empiezan a pasar después de muchos años de estar en la cueva currando mucho, porque en este impasse yo tenía muy claro que hasta no tener esto lo que nos tocaba es estar ahí dentro y currar, porque al final tampoco tiene mucho sentido, o al menos no es mi perfil, el hacer mucho ruido antes de... y ahora la verdad es que como ha ido todo bastante rodado, ya, oye, pues de golpe ya estamos para industrializar, lanzamos las inversiones, los moldes, todo, ganamos el IF y hacemos Kickstarter como en un mes, ¿sabes? Y entonces parece que de golpe estemos en todos lados, pero en realidad detrás había una de años de estar... Bueno, estás en todos lados, o sea, no sé si has pagado una suscripción en LinkedIn, pero tú lo abres por la mañana, estás en todo el mundo habla de ti. Todo el mundo habla de ti. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo por eso, porque como que teníamos mucho que contar y de golpe ha salido como, ¡buah! Pero me agrada que sea ahora porque es cuando lo podemos también darle un valor a todo esto, porque ahora la gente que lo ve puede ir a Kickstarter y comprarlo. Entonces es cuando para mí tiene sentido, ¿no? Aparte también es cuando yo estoy completamente seguro de que, oye, esto está listo, funciona, lo vamos a hacer en 3 meses, lo tendré, Entonces es como el momento perfecto, ¿no? Para que se haga esta ola, que esperemos que sea lo más grande posible. Claro. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer todo el proyecto? Todo depende con los ojos, ¿no? Con la... Yo, mira, bueno, el tiempo suele ser bastante objetivo, Sí, lo que pasa es que yo siempre cuento desde el momento en que fichamos la primera persona in-house, que creo que, o sea,
Lo que hicimos antes creo que era más un hobby de, oye, una tarde a la semana intentamos hacer algo y tal. Vale. Nosotros la primera persona que fue Catalina la fichamos en septiembre del 18. Vale. Una ingeniera muy joven pero muy capacitada, y fue la primera persona que empezó a trabajar full time en esto. Recursos ultra limitados, o sea, pudimos avanzar lo que pudimos avanzar, pero llegamos a Proof of Concept con un entorno muy pequeño de gente joven, con ideas buenas, y que pudo ejecutar, ¿no?, esa visión de hacer o sea, ahí ya cuando ella entró sabíamos que íbamos a ir con aire comprimido, ¿no? Vale. Pero toda esa darle forma, ¿no? Pues lo hicimos con un equipo ultra joven, muy pequeño y muy pocos recursos, y in-house también, ¿no? Y entonces estamos hablando de... Pues el Proof of Concept, yo te diría que es del enero 21, diciembre 20 más o menos, y ahí lo que pasa es que... 3 años y pico. No, perdona, un añito antes, es del 19, diciembre 19, y entonces ahí lo que pasa es que tenemos Proof of Concept, vamos a buscar pasta, porque toca sí o no avanzar y es más caro lo siguiente, y nos pilla el COVID. Nos pilla el COVID con un term sheet para firmar, prácticamente. O sea, teníamos un inversor que nos había hecho toda due diligence, y la semana más o menos de la firma, a casa. Todos a casa. Y dice, pues tío, no, además era un family, o sea, era un entorno que no tenía una obligación de invertir porque no era un venture capital, era un entorno más de family office, ¿no? Y su política súper acertada, entiendo yo, por la que estaba cayendo, era paramos todas las inversiones sin data. Y nos quedamos ultra colgados en COVID, cada uno en su casa, con muy poca pasta del banco, sin poder desarrollar demasiado porque estábamos cada uno en su casa, y con liquidez para nada. O sea, creo que era muy poco. Entonces tuvimos que empezar a hacer malabares, fue muy duro. Y entonces ahí empiezan a haber cosas externas que han retrasado el proyecto, que no ha sido un hándicap técnico, sino ha sido, oye, nos hemos encontrado buscando capital, un año medio paralizado para buscar para un proyecto hardware pre-revenue en España con COVID. Era como, joder. Y tuvimos la suerte de que captamos el interés de una empresa industrial que acababa de ser absorbida por un private equity y quería empezar a diversificar y tal, pero la deal fue muy larga y también logísticamente era complicado avanzar en este momento, y la ronda la acabamos cerrando en enero del 21, con lo cual estamos un año prácticamente haciendo muy poquitas cosas de valor, sobreviviendo, pero con poca capacidad de avanzar. Entonces, en enero de 21 entra capital, bien, además es un capital que entra y decide dar salida a todo el capital antiguo, con lo cual ya mi gente hace un secundario y puede, bueno, no un secundario, o sea, le compran la totalidad de acciones y tiene ya un primer retorno económico, lo cual a mí me genera mucha satisfacción decir, todos los que confiaron en mí, de momento ya han ganado pasta, y además hay gente que confía mucho en mí, pues eso nos empuja fuerte. Metemos más equipo, le metemos más gas, y en 1 año y 3 meses, o sea, nos estamos plantando a verano del 22, tenemos un primer producto que para mí era un MVP, o sea, para mí era algo de llevarlo al mercado. Había por ahí un componente en el que los test de estrés y tal no nos estaban convenciendo aún, o sea, teníamos que buscar manera de mejorarlo a nivel de proveedor, buscar un proveedor que supiera hacer un componente concreto suficientemente bien. Pero para mí estábamos para lanzar moldes. Lo que pasa es que el socio industrial cambia de dueños. Entonces, ¿el socio qué? El socio industrial que teníamos, que al final, como compra a todos los minoritarios, pues tiene un buen tal, cambia de dueños, el private equity vende, y con la entrada del nuevo se vuelve a parar, porque entra uno muy grande, y es lo típico de estos tan grandes cuando entran, antes no pueden empezar a ejecutar, y vuelve a haber un parón, 4 o 5 meses, pero después entra y nos empieza a dar consejos muy buenos, de cosas de, oye, es un buen MVP, pero yo no lo lanzaría así. Tocaría ciertas cosas, sí, y nos da valor... O sea, constructivo. Constructivo, muy constructivo. Smart. Sí, y creo que el producto que tenemos ahora... O sea, hemos hecho algo que va en contra de cualquier manual de startupero, que sería lanza cuanto antes. Nosotros hemos iterado antes de lanzar, pero creo que el resultado no tiene color a todos los niveles. O sea, en lugar de haber hecho en el entorno industrial el famoso Lean, no sé si aplica tanto, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, pero bueno, tú sacas esto, empiezas a venderlo y empiezas a hacer devoluciones y ya te digo dónde acabas. Básicamente era un producto muy caro. O sea, el tema es, como aquí metemos mucha presión,
había unas deformaciones de la hostia. Y entonces teníamos una estructura que era metálica, o sea, todo el interior era para aguantar la presión. Y esta gente nos dice, oye, esto pues a nivel logístico, a nivel de todo, no puede pesar esto, ¿no? Y nos piden bajarle un 40% el peso. Y ahí el equipo... Y hacer un diseño de plástico bien hecho, súper reforzado, con ¿no? Refuerzos de la hostia, y lo hemos hecho en plástico y le hemos bajado un 40%, y eso nos permite un diseño más fino, un acabado más tal, que es lo que nos ha dado el Leaf, ¿no? Pero sí ha habido eso, momentos un poco extraños en los que hemos vivido pues un roadmap quizás que ha sido más diferente al de la startup que tiene un camino en el que nadie le afecta, ¿no? Pues quizás nosotros, cosas externas a veces nos han parado, a veces nos han permitido mejorar el producto antes de lanzarlo, pero es lo que hemos tenido. Quiero decir, o sea, yo encantado del soporte que he recibido, del feedback que he tenido de toda esta gente, y creo que estamos en un momento... O sea, ¿contento de tus inversores? Sí, muy contento. La verdad es que muy contento. Han confiado siempre en nosotros, nos han aportado Smart Money, yo creo que sí, y ahora pues se está viendo. Yo creo que al final llevamos 3 días de preventa y creo que estamos en los 75.000 euros. Es muy fácil. Yo lo estoy viendo, ¿eh? ¿Sí? Yo lo estoy viendo. ¿En dólares o en...? Yo lo estoy viendo en euros. No hemos llegado a los 75, casi. No te lo voy a decir. Bueno, pues lo miraré, va. Bueno, mira, creo que es el rato que está más tiempo sin mirarlo, el que estamos hablando. No te lo voy a decir. Pero sí creo que esto que ahora suena tan espectacular, ¿no? 3 días este importe, porque si haces la multiplicación te sale una salvajada, viene de todo esto, de toda esta realidad, de todos estos cambios, de todas estas, hostia, vamos a mejorarlo hasta el extremo, vamos a validarlo todo, y entonces ahora es un producto que está, yo creo, muy, muy, muy bien trabajado. ¿Tú tenías experiencia gestionando lo de levantar capital? Sí. Yo antes sabías hacerlo, sabías moverte. La aprendí a patadas porque me tocaba a mí, o sea, como era un equipo científico, era parte de mi trabajo. No era en el entorno que hay ahora, o sea, ahora todo esto está en todos lados, el Venture Capital, Family Office, rondas de antes, o sea, era un sector donde era mucho más difícil y yo creo... Era más opaco, ¿no? Sí, era... Bueno, es que no había casos de éxito, era todo otro entorno, creo que era mucho más común, ¿no? Todo, el término emprender, una startup, una ronda de financiación, y ahora es más fácil. Dicho esto, creo que un producto hardware pre-revenue en España es un proyecto complicado en el que encontrar financiación. Eso te iba a decir. Por definición, porque creo que en la tesis de inversión de la mayoría de los Venture Capitals no entra el producto físico, y en las que lo tienen poco músculo como para elegir muchos. Y creo que es una pena, porque hay cosas muy chulas, y creo que las cosas muy chulas que hay aquí pues muy pronto tienen que irse, también la realidad, ¿no? Que tienen que ir a buscar capital fuera de aquí, y luego ves otras realidades completamente diferentes. En Estados Unidos el hardware está súper bien valorado, se levanta capital fácil y con valoraciones muy altas, pero creo que luego entonces también hay la realidad esta americana, ¿no? De que cuando se levanta mucho capital muchas veces haces un producto de un poco el caso que hablábamos antes, ¿no? De que hay demasiada ingeniería, básicamente porque hay demasiada pasta, ¿no? Nosotros yo creo que hemos trabajado mucho desde la necesidad, desde tener que meterle mucho sentido común e intentar hacer siempre lo más eficiente posible, ¿no? ¿Tus inversores son españoles? Mis inversores son españoles, sí. He tenido mucha suerte también de financiación pública, que creo que en eso España hay mucha, y nosotros hemos... ¿Financiación pública tipo ENISA? ¿No? Nosotros hemos tenido, antes que ENISA tuvimos Neotec, que es muy selectiva, además nos la conseguimos nosotros 100%. Vale. Neotec es fondo perdido para empresas que tengan un componente de innovación y es multisector, con lo cual da igual que hagas medicina, que hagas una bicicleta, lo que sea, mientras sea algo novedoso o sustancialmente diferente a lo que hay al mercado. Es un proceso muy competitivo, se lo dan a un 10-15% de las que aplican. Neotec es del Ministerio de Industria e Innovación, sí. Vale. Y eso fueron 250 más o menos, 250.000 euros fondo perdido. Bueno. Eso nos cambió mucho la realidad. Luego entró Acció, Generalitat de Cataluña, tienen un espejo de Neotec más selectivo porque es menos capital que tienen, que se llama Startup Capital, o entonces se llama Startup Capital, también lo conseguimos, y hemos conseguido ENISA. Entre estas tres, pues la verdad es que hay una parte relevante de la necesidad financiera que le hemos cubierto con fondo público, que creo que es indispensable, que el entorno público se moje y ayude también, porque no se le puede pedir todo al privado. O sea, creo que tiene que haber un mix. ¿Y ellos tienen devolución de alguna manera?
Neotech y Startup Capital no, es fondo perdido. O sea, mientras tú cumplas el plan de trabajo, demuestres que has hecho el uso acordado de los fondos, no. O sea, es un dinero que ponen ahí para que acabe creándose una empresa que pueda generar trabajo, riqueza, etcétera, ¿no? O sea, que al final creo que es una inversión inteligente. ENISA es un préstamo sin garantías, porque claro, al final un emprendedor ir a un banco con una empresa que aún está en desarrollo de productos es una salvajada, porque la única manera que te dé dinero es si tú pones todo tu activo, si es que tienes alguno ¿no? como fianza, por decirlo de alguna manera, avalándolo todo, y no era opción en mi caso, también por situación personal, y entonces existe esta financiación pública que básicamente es lo del banco pero sin garantía, gestionado a través de una entidad que se llama ENISA, que es así, es más amplia en cuanto al tipo de empresas a las que entra, y es espectacular porque las condiciones son muy buenas en cuanto a carencias y tal. Entonces la verdad es que hemos tenido muchísima suerte de conseguir estos recursos, porque con esto y los privados pues hemos pagado el desarrollo, que evidentemente es caro. ¿Y la gestión de la financiación pública no ha sido un infierno para ti? O sea, ¿lo has podido gestionar? El primer trabajo que tuve, esa consultoría que te dije, me dediqué a eso. Entonces yo creo que aprendí las bases para, al final... Sí, lo había hecho. Y me salió relativamente fácil a nivel de los formalismos. Es verdad que en ISA sí que la pedimos con un tercero, porque al ser un tema más financiero y tal, ahí no tenía tanto expertise yo, y esa sí que externalizamos lo que era la consecución. Vale, entonces, si sumamos todo, el público más el privado, no sé qué, sí. ¿Cuánto te ha costado la fiesta? A ver, ¿Cuánto vale hacer un nuevo concepto de exprimidor? Solo hacerlo, porque ahora con la cifra que hemos levantado última ya está el industrializarlo también, porque ya estamos pagando los moldes y demás. Claro, o sea, que esto al final es la parte mayoritaria de la fiesta. Yo te diría que la parte de desarrollo cercano al millón y poco. Claro, hay protos, hay patentes, hay equipo, hay oficinas, hay 3 años y pico de desarrollo. Lo que viene ahora se va, o sea, es más porque al final, claro, las inversiones industriales para empezar a fabricar esto en serie pues son más altas, ¿no? Y ese dinero lo pondría aparte, ¿no? Como la financiación de otra fase en la que también todo se ha dicho, es más fácil encontrarle recursos porque ya estás más cerca de ver un retorno económico, ¿no? La primera parte es una financiación súper compleja porque estás pidiéndole a alguien que te dé dinero para hacer algo que no sabes si se puede hacer, y por ahí es donde el público es fundamental que ayude, ¿no? Porque al final no se lo puede pedir solo al privado que asuma este riesgo, y al final, a medida que te vas acercando al mercado, el público baja o desaparece, y entonces el privado es donde se siente mucho más cómodo en decir, hombre, esto ya ahora es un tema de pagar unos moldes, pero si los pagamos salen unidades pues de forma seriada y por tanto se pueden vender, es más fácil esta fase, ¿no? Vale, y tendrás que levantar más pasta para acabarlo, o con lo que tienes. Estamos acabando de valorarlo porque también se nos está acercando ya el entorno bancario, sobre todo con esta arranca y de Kickstarter. Entonces ya es más un tema de working capital. Vale. Más que de tal, entonces hay muchas vías, estamos abiertas, o sea, tenemos ahí varios temas, pero o sea, así como en momentos concretos, claro, ha sido una preocupación terrible. Ahora mismo estamos en una situación en la que creo que tenemos bastante libertad un poco para acabar de elegir cómo lo hacemos. Yo te hacía un resumen antes y te lo explico aquí para que quede, para que seguro que a alguien le puede resultar interesante. De la experiencia que tenemos nosotros, después de haber desarrollado no sé cuántos, muchísimos proyectos, yo creo que hay 2 grandes errores que cometen los emprendedores de hardware, los emprendedores y las empresas también. El primero, que es este que te preguntaba ahora, es no saber valorar correctamente la industrialización. El riesgo de industrializar. El riesgo y el coste, porque más o menos es fácil valorar pues cuánto te va a costar el proyecto, incluso hasta los moldes. Pues decir, mira, esta pieza, el molde, pues mira, esto 10.000, más otro 10.000, más no sé, más o menos tanto. Pero luego, tú para salir al mercado tienes que salir con determinada cantidad de producto para que te salga un coste razonable. Tú no puedes salir al mercado con 300 unidades habiendo hecho unos moldes que te han costado 200.000, porque dices, hostia, tío, es que cada producto te va a costar... O sea, o sales al mercado con
por decirte algo, 10.000 o no, o sí. O estás vendido, no puedes salir. Entonces, esa valoración, que es algo de perogrullo, que si tú coges el PowerPoint de, a ver, ¿qué me tengo que gastar? Coño, fabricar lo que tienes que vender debería estar en alguna línea, ¿no? Pues no suelen estar en todas las líneas. O no están bien valoradas y cuando llega ese momento dices, oye, mira, tío, ahora hay que fabricar la piececita de plástico, la piececita de aluminio, el no sé qué, el engranaje, el motorcito, no sé qué. Eso multiplicado por 10.000 son tantos. Hostia. Totalmente. Y ahí... Sí, nosotros yo creo que eso lo hemos tenido desde el día 1, o sea, a nivel bueno, yo venía ya sí que era software, pero sí, digamos, el estar vinculado a la captación de financiación, si algo te hacía muy bien es intentar tener una higiene financiera muy, muy alta, ¿no? A nivel de previsiones, a nivel de estar muy seguro de qué es lo que te espera, ¿no? Y entonces todo lo que es trabajar un bill of materials lo más fino posible y optimizado desde Sake, entender qué costes ocultos pueden haber, entender cómo funcionan estas economías de escala que comentas, ¿no? De a partir de cuándo estamos optimizando coste y a partir de cuándo que también te digo que para nosotros como desarrolladores a veces es imposible. O sea, tú hubieras venido hace 4 años y me dices, mira, yo quiero fabricar esto, y te digo, ¿cuánto va a costar esto? Y cada pieza, y te digo, yo qué sé, tío, yo primero hay que hacerlo, la bolita ni puta idea, no lo sé. Ahora, que ese concepto de gasto va a existir y que va a ser probablemente muchísimo más que el proyecto, que todo lo anterior, o sea, eso es de cajón. Sí, de hecho, a ver, nosotros al final el precio que tenemos viene relacionado con esto. O sea, nuestro coste de fabricación es más alto de lo que yo hubiera deseado, en parte porque fabricamos aquí también. Creo que eso es eso ¿cómo va? O sea, ¿cómo es la producción? ¿La producción lo vas a hacer...? O sea, es liderada por nosotros. Nosotros no estamos haciendo el típico camino de ir a buscar una gran fábrica de marca blanca asiática que le das el proyecto y te sale ahí con porque tu inversor industrial... Tiene experiencia y también nosotros tenemos una realidad que es el nuestro es un producto muy mediterráneo. O sea, al final el zumo de naranja. Entonces, se me hacía tan antinatural tener que decirle a alguien en Asia, tráeme 5.000 más que está yendo bien, que dijimos, vamos a intentar hacerlo aquí. Entonces, lo que hemos creado es una supply chain de proveedores, pues que si pueden venir de Europa, vienen de Europa. Si no pueden venir de Europa, hay componentes que vienen de fuera. Pero el ensamblaje final se hace aquí al lado, se hace en Mataró. Y al final así empezamos, también porque nos interesa estar muy cerca al principio, aprender a hacerlo bien y después ya veremos hasta dónde lo podemos llevar, pero de Sake es liderado por nosotros, aunque externalizado evidentemente ciertos componentes por nosotros y nuestros evidentemente socios o sea, al final será una fabricación nacional que creo que es algo que a mí me apetecía también, para serte sincero. A ver, hay que intentarlo. Dicho esto, es verdad que hay componentes que es imposible encontrarlos aquí, o sea, tal cual, pero en todo aquello que hemos podido, y ahí aplicamos como un ratio, ¿no? Siempre y cuando el hacerlo aquí respecto a allí no sea tal, estamos haciéndolo aquí. La inyección de plásticos de aquí, la chapa es de aquí. Pero, por ejemplo, los moldes los has hecho allí. Los moldes es una empresa de aquí que tiene una joint venture con un fabricante chino, y lo que haces el molde ahí y te lo llevas aquí para inyectar. Eso es lo que hacemos nosotros. Todo el mundo hace, intentamos hacerlo. Es que el molde aquí es una... Bueno, en nuestros budgets y por la realidad que teníamos es cierto que le ganas algo de tiempo, pero el orden de magnitud era... Sí, esa es una de las industrias que con el paso de los años se ha ido a tomar por el culo en Cataluña, siendo uno de los grandes fabricantes europeos. Moldes y matrices desaparecieron y se han quedado algunos, sobre todo el sector automoción. Sí, sectores que quizás tienen también más volumen, más músculo, que necesitan más velocidad. Moldes muy bestias, moldes muy concretos, de materiales muy específicos que tienen que tener los acabados de no sé qué, tal cual, o normativas que tienen que cumplir. Pero todo lo que es el piecerío, por llamarlo de alguna manera, es muy complicado competir con aquellos. Entonces, nosotros mismos... Hay veces que incluso inyectamos en China y nos traemos la pieza producida. Sí. Depende de la característica, pero intentamos traernos el molde y controlarlo aquí. Correcto, porque traerte las piezas tiene ventajas, porque incluso la inyección ahí también es más barata, pero te puedes encontrar un COVID.
O te puedes encontrar un inspector en la aduana. O problemas logísticos, ¿no? Lo que está pasando ahora, que tienen que cambiar la ruta y son 3 semanas más de barco. Correcto. Te puedes encontrar falta de contenedores, que dices, hostia, falta de contenedores, ¿pero qué es un contenedor? ¿En serio? ¿Faltan contenedores en el mundo? Pues sí, y no se pueden traer productos de China. ¿En serio? Pues sí. Entonces, bueno, te ahorras todo eso pagando un sobrecoste. ¿Que tu producto lo puede aguantar? Pues de puta madre. Es lo mejor. Y luego, aparte, a nivel patrio, macho... Hay que intentarlo, ¿no? Yo me gustaría que sea algo que el cliente lo pudiera poner en valor también. Claro. Creo que al final si queremos que esta industria vuelva a crecer, creo que hay que ayudar a que el producto se pueda hacer aquí. Cierto es esto también que salimos con unos objetivos de márgenes ajustados, o sea, hacerlo X caro, y queremos que sea un producto que tenga la mayor profundidad de mercado posible, con lo cual salimos con unos márgenes justitos. Entonces, bueno, es lo que tiene el tomar según qué estrategias, pero creemos que es la adecuada. El tiempo dirá, ¿no? Pero lo creemos nosotros y lo creemos en el Consejo de Administración, que tenemos gente que es muy experta en esto, ¿no? Entonces, bien, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo que la parte industrial es crítica. Yo te diría, nosotros tanto como equipo como entorno accionarial tenemos gente que ha hecho esto muchas veces y por ahí el convencimiento de que, aunque evidentemente será y está siendo complicado, lo lograremos en tiempo y forma, no hay duda. Muy bien. El lanzamiento has decidido hacerlo directamente en Kickstarter, ¿no? Y eso que sea como el kick-off de general, sí, ¿no? General. Vale. Haznos un resumen. ¿Qué es Kickstarter para la gente que no lo sepa? Bueno, Kickstarter nace como una plataforma en la que un poco ayudar a financiar proyectos para que se lleven a cabo. Yo creo que este era el inicio. Pero yo ya está virando un poco también hasta una plataforma de un poco para que aquella gente que quiere ser el primero en tener un producto muy novedoso lo pueda comprar antes que nadie, ¿no? Que diría que quizás es lo que aparece los early adopters extremos, ansiosos, ¿no? De decir. Entonces, básicamente es una plataforma donde un producto que va a llegar al mercado en breve, lo puedes poner ahí unas condiciones normalmente mucho más rebajadas que las que tendrá luego en el mercado. La gente lo compra por avanzado, que se dice, le llega un pelín más tarde, pero le llega el primero, porque al final toda la producción de las primeras tiradas, el plan es servirle evidentemente a la gente que la ha comprado, y además le llega a un precio mucho más competitivo que el que encuentra o el que se encontrará en el mercado final, ¿no? Entonces es un win-win. Yo creo que el particular tiene ese plus de ser el primero, de tener un mejor precio, de involucrarse también en un producto, un proyecto novedoso que tiene esa gracia, etcétera, y la empresa pues puede prever mejor lo que va a pasar, ¿no? Porque al final, claro, no es lo mismo si haces una preventa de 10.000 que si la haces de 1.000, ¿no? Entonces te preparas también con esta antelación para la realidad que tendrás en el mercado, o una realidad más conocida que la puramente teórica, ¿no? Entonces la verdad es que es una herramienta que me gusta. Sí es cierto que recomendaría hacerla tarde, porque creo, en nuestro caso estamos haciendo un Kickstarter cuando ya está el proceso industrial en marcha. O sea, lo que estamos haciendo es la primera tirada la vamos a colocar contra Kickstarter. Por tanto, no estamos usando Kickstarter como una herramienta de financiación de un desarrollo, o ni tan solo una industrialización. Lo que estamos haciendo es una herramienta de ponerle nombre y apellido a las primeras unidades que van a salir, ¿no? Y creo que ahí es muy seguro, porque los timings los tenemos muy controlados y evidentemente los costes también. Sí, a veces veo proyectos que quieren hacer esto mismo muy al principio, donde aún no tienen el desarrollo completamente cerrado, la supply chain cerrada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que te puedes pillar tú los dedos en un producto que, ostras, está llegando no al precio adecuado y dando unas expectativas en cuanto a tiempos que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, en mi caso, hemos hecho un Kickstarter. O sea, es como decirte lo que podría hacer en 2 meses y medio, 3 en Amazon, lo estoy haciendo ahora porque Exacto. Me apetece aprender esta plataforma, me apetece que gente que lleva tiempo diciéndome yo quiero ser el primero, sé el primero, y además te lo reconozco y te doy un mejor precio, y también porque creo que es una buena herramienta para aprender. O sea, creo que es una herramienta interesante para las empresas de hardware, la tengamos ahí en el pipeline de cosas que se pueden hacer para hacer este proceso pues más fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo bonito, porque además es algo a nivel mundial,
con lo cual ves tu producto en qué mercados tendrá atracción y qué no. Es un mercado exigente porque al final creo que los early adopters son alguien que creo que tiene un background probablemente todavía más ¿no? Exigente en cuanto a valorar qué es una buena idea un producto o qué no. Y la verdad es que algo que me apetecía hacer, estamos haciendo, está yendo la verdad súper bien y estoy encantado. Y estoy convencido de que les vamos a servir a tiempo, que estarán encantados con el producto y que será win-win. O sea, que tu caso, es decir, tu caso es un poco excepcional. O sea, nosotros hemos hecho renders para clientes para presentar a Kickstarter. Entonces tú al final es, mira, en vez de hacer una campaña en Instagram, ¿no? Te diría, pues has hecho una campaña en Kickstarter y lo lanzas, pero sabes que en pocos meses... O sea, todas las piezas del prototipo que hay en el producto tienen apellido, o sea, nombre y apellido de quién las va a hacer, qué coste tendrán, cuánto tardarán, etcétera. Entonces sí, realmente no... Es una herramienta, lo hemos usado con un fin muy... Sí, más de comercial, tiene su agradecer, parte, tiene una parte filantrópica, ¿no? De decir, oye, mira, pues ayudo y tú me ayudas, ¿no? Que a lo mejor en tu proyecto en concreto tú ya lo tienes todo medio atado, pero a lo mejor en otro proyecto pues necesitan un poco más de apoyo financiero que ese early adopter sí que te lo puede dar, ¿no? Entonces es una comunidad así un poco de colaboración que está bien. Está bien. Nosotros lo enfocamos puramente como una preventa, ponerle el nombre y apellido a la primera unidad que saldrá, que es algo que también nos hace la vida más fácil a futuro, ¿no? Por la logística, por la cantidad, etcétera. Y la verdad es que de momento contentos. No sé si me puedes actualizar en cuántos llevamos. Estás ahí con la ansiedad, ¿eh? Sí, porque... A ver, ¿cómo hago esto? Ahí, refrescar. Aquí lo tenemos. Pues muy Venga. bien. 73.000 pavos y 291 ventas. 291 compradores que en unidades seguramente serán más, porque hay gente que está comprando 2. Espectacular. No, mira, las 3 horas las hacemos a las 4 de la tarde. En los 3 días. Los 3 días, ¿no? Las hacemos a las 4 de la tarde. O sea, hoy hace... Claro, justo claro, esto saldrá publicado de aquí a 2 semanas, pero en realidad en el momento en el que estamos se está grabando lleva 3 días esto publicado. Claro. De hecho, por aquí quedan 27 días sobre los 30, con lo cual llevas en 3 días, pues has vendido... Hay 291 compradores que serán 300 y pico máquinas. Me parece una barbaridad, ¿eh? De verdad, me parece una barbaridad. Porque además no es un producto que digas, bueno, oye, mira, si no me acaba de gustar... Porque aquí, claro, sale a cuánto lo estás vendiendo, ¿no? Sí, ahora mismo el precio ha ido... O sea, hay promociones. Al final vas como intentando incentivar que la gente compre antes, pues para tener unas condiciones más beneficiosas. Ahora mismo que lo estamos viendo, pues están 267. 267 tenemos el precio ahora mismo. No está mal, ¿eh? Sí, la verdad es que contento. Muy contento. La verdad es que muy contento, si te tengo que ser sincero, porque... ¿Tenías una idea, una previsión? Hace tiempo que yo soy muy optimista. Si llego a no sé cuánto, ya me doy con el canto en los dientes, ¿no? Al final es... o sea, sí la he tenido siempre, ¿no? Pero ha ido fluctuando también porque vas haciendo pruebas, ¿no? Yo creo que a día de hoy... Bueno, para hacerte una idea, ayer lo miraba porque al final soy muy de métricas y creo que proyectos que hayan pasado la barrera de los 100.000 es un porcentaje muy, muy bajo de todos los proyectos que han ido a Kickstarter. Muy, muy bajo. Me suena ahora sí de palabra, te diría... No sé si era por debajo de los 7%. Entonces, creo que estamos muy cerca de algo que ya per se es muy o sea, muy a nivel top, mundial, con 300 y pico mil proyectos que han pasado por aquí, estar en este 7%, yo creo que es un indicador de eso es muy, muy bonito, ¿no? A partir de ahí, si sean 100, 200 o 300, lo dirá cómo va yendo la campaña, porque al final aquí hay con muchas herramientas, es algo... ultra dinámico en el que van pasando muchas cosas, ¿no? Y hay que ir viendo que todas las que pasen, pues pasen bien, ¿no? El arranque ha sido espectacular, estoy encantado. Hemos hecho un equipo muy, muy bueno para preparar esto bien. Eso te iba a decir, ¿habéis creado una campaña de marketing para el lanzamiento de esto? O sea, yo creo que lo que sé hacer mejor es encontrar gente buena. Bueno, que es lo más importante. Sí. De hecho, nosotros tenemos un podcast excelente gracias al equipo, porque si no... Scouting. ¿Verdad que sí, chicos? Sí, yo creo que en retail siempre dicen, no, location. Para mí en productos, correcto, equipo. Correcto. Entonces, cuando me metí en esto, lo veía una montaña para mí. O sea, me tocaría a mí. Yo tengo un equipo muy técnico hasta ahora. Entonces dije, bueno, me tiene que tocar a mí.
Intenté ir a buscar gente muy potente, he podido meterlas dentro de la ecuación y tenemos un equipo de Champions, o sea, el equipo que está detrás de Champions, y creo que lo que hemos logrado en campo, o sea, la imagen que transmitimos, el vídeo que se ha currado, todo está al nivel de lo que quería. O sea, te he dicho al principio, yo apostaba mucho en innovación, vale, pero cuando la innovación está hecha, el marketing, la imagen tal, tiene que estar al nivel. Entonces, claro. Ahí yo creo que se ha hecho un sprint potente y estoy ultra orgulloso de cómo lo mostramos al mundo, y creo que el mundo lo está valorando como queríamos. Joder, ¿no? Macho. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y este? Bueno, te recomiendo comprar. Es la misma máquina, ¿vale? Lo que pasa es que tienes como diferentes precios, porque el de arriba estará vigente. Porque se agota, ¿no? Se agota, correcto. Solo que, vale, quedan 76 de 100 y después pasarás a costar ¿no? A costar más, entonces. Vale. Y este serán 535. Comprar dos a la vez, sí. Y esto ya está agotado, que son los precios que. 239, vale. O sea, el VIP es el que salimos las primeras 24 horas, se agotó y luego pasamos a. Bueno, te compramos un exprimidor. Hombre, me harías. Estaría bien, ¿no? Estaría Ahora gracioso. Estoy en gorro comercial, aparte de estos días, o sea, intento que. ¡Cómprame un exprimidor! Intento que en cada reunión que vaya vender uno, como mínimo. Vamos a ver. Esto. La verdad es que la plataforma tiene un par de fricciones, que es que tienes que tener un usuario creado. Bueno, claro, con el Apple es directo. Vamos a ver si chuta todo. Vale, seguro, sí. Fallar no falla la plataforma. Sí, si aparece el número de mi tarjeta bancaria, luego lo quitáis, lo Venga, Ahí está. Venga, distribuye. Esto sí, el extra es si además quieres dar como propina. O sea, no hace falta el euro, ¿eh? Con que puedas contribuye 268, ¿sabes? O sea, aparte, apoyo hay extra. Gente, Vale. Hay gente que aparte pues dice, oye, no solo quiere comprar, sino que te quiero apoyar. Vale. Pensaba que era comprar una unidad, vale. Y aquí le puedes añadir un add-on, que hemos puesto aquí una piecita de cerámica muy chula, nos hacen la gente de Valladolid, así a mano y tal, para tener como una venta cruzada. Venga, añadir el Ceramic Bowl. Shipping Destination, España. Eso te lo llevaré yo sin problema, porque estamos aquí al lado. Ya está. Pues mira. El 292. Por el 991 más tú. Verifica tu directo para recibir boletines y bla, bla, bla. Bueno, se supone que esto está. Actualizamos esto. Ahí está el tuyo, ¿ves? Acaba de entrar el tuyo. Bien. Bueno, pues nos hemos comprado un exprimidor para la oficina. La mar de bien. Más contento aún de la visita. ¿Has visto? Hostia, macho. Me está empezando a costar mucho dinero este podcast ya, ¿eh? Una cosa es pagar la edición, pagar el set, pagar la voy a comprar. Encima financiar a los... Es el primer podcast que sale con una venta. Hostia, macho, tío. Joder, macho. Pues eso, tienes que ver el tema del servicio de entrega de naranjas. Sí. Nosotros aceptamos naranjas los lunes, entonces tienes que ver cómo hacerlo. Esto se hace con un Shopify fácil. Sí. No, la verdad es que me apetece esta línea también. Está bien. Sí, creo que es como una segunda línea, porque al final el producto en sí es tan novedoso que puede permitir ser comercializado en países en los que quizás no puedas tú encargarte de servir también naranjas, claro, pero que convivan las dos me parece como una oportunidad muy, muy bonita. Bueno, al menos aquí en España, ¿no? Es fácil que lo puedas gestionar. Hicimos un piloto un tiempo, o sea, nos metimos con una marquita que creamos nosotros y estuvimos vendiendo naranjas online para ver la logística y tal, y la verdad es que es espectacular, está muy, muy, muy trillado ya, porque al final el e-commerce ha hecho que la logística de última milla vaya tan bien que no cuesta nada decirle, oye, pues verle a buscar la cajita de naranjas a esta dirección del campo de tal, y en 24 horas la tienen en Bilbao. Naranjas frescas, acabas de coger del árbol y es espectacular. Claro. O sea, que sí lo veo, y llegado el momento seguro que lo metemos. ¿no? Sí, porque me apetece y creo que tiene sentido. Al final, si tienes una máquina que te permite hacer zumo cada día, vas a necesitar más naranjas también, y probablemente entonces tengas otro pain, ¿no? Que es decir, cómo voy cada día a comprarlas, ¿no? Entonces creo que tiene sentido. Yo lo veo sobre todo para empresas. Y oficinas seguro. Sí. Bueno, pues, ¿cuándo me traes esto? Pues esto, la fecha prevista de entrega es noviembre. Intentaremos avanzarla algo. Pero sí, al final ahora estamos... En otro podcast, Jordi Tura hicimos esto en directo. No sé si lo has visto. No, este no. Vale, es una férula, porque yo tengo problemas en la muñeca y siempre se me abre, y hicimos, es una
empresa se llama Exkelet, que te hace esto al momento en base a un escaneo con el móvil. Entonces lo hicimos aquí. Me dijo, bueno, te escaneo el brazo ahora, te hago la férula y mañana te la mando. Y en 2 días estaba aquí la férula. Entonces, yo tengo un nivel muy alto. A mí en 2 días me están entregando productos. O sea, a mí no me vengas ahora que en noviembre o que... No, lo que sí que vamos a hacer es cuando lo traigas, lo traes, y lo desmontamos y lo vemos. Seguro, y sí, grabamos sí. un encantado. pequeño vídeo, lo publicamos y hacemos el unboxing. El unboxing me parece espectacular. Sí. Sí, la verdad es que al final sabes que el proceso industrial es, o sea, estamos ya en construcción de los moldes, al final lo que pasa es que hay unos timings que por más que quieras correr, ¿no? Pues el mecanizado es el que es y los moldes se tienen que acabar, ¿no? Entonces es el timing que tenemos ahora, que creo que es muy realista. Estamos finales de mayo, previsiblemente para noviembre. Principios de noviembre máximo. Venga. Y ahí todas las que fabricamos van contra los que las hayan precomprado a través de Kickstarter, ¿no? Con lo cual, lo que es seguro es que en campaña de naranjas, que es cuando además te apetecerá tener tu exprimidor, lo tendrás. Y lo que tenemos que hacer muy bien es las siguientes, ¿no? Porque nos gustaría llegar a Navidad, pues esa segunda o tercera tira de fabricación que ya no sea para las preventas, a ver a cuándo llegamos a poderla tener, ¿no? Porque sería muy bueno poder, evidentemente, que llegue al máximo número de personas posible. Pero yo sí recomiendo mucho el precomprarla para asegurar el tiro de decir, ya la tienes, la primera es tuya, nombre y apellido, y además el precio, evidentemente, que salen con descuentos fuertes. Tú has comprado un 30% de descuento respecto al retail. Un 30%. Que tenemos. Vale, entonces esto al mercado acabará saliendo en condiciones normales. Estamos pensando en torno a los 3,80. También dependerá mucho lo que comentabas antes, de si podemos apretar un poco más a esta supply chain y ver la manera. Mi objetivo es intentar que sea lo más competitivo posible, entendiendo que dentro hay mecanismos caros, hay tecnología cara y al final fabricamos en España, o sea, con todos estos condicionantes tienes esta realidad, ¿no? Pero sí creo que estamos ahora mismo en la liga de las semiautomáticas, incluso por debajo, yo diría, del precio de la mayoría de cafeteras semiautomáticas un poco potentes, digamos, y creo que es en el mercado en el que nos sentimos cómodos. O sea, la gente que puede estar apostando por comprarse una semiautomática, pues oye, el otro día estábamos hablando con la gente de Incapto, ¿no? Es que es el desayuno perfecto, ¿no? O sea, tú le das el botoncito para que te salga el café. Los de Incapto han montado un buen tinglao guapísimo. Joder, y macho, sí, estuvimos haciendo campañas así conjunta, un poco para darnos visibilidad y tal. Sí, la verdad es que es una empresa que admiro un montón. Y las veías las dos juntas y es que es una maravilla, porque claro, tocas 2 botones y te vas a hacer la tostada y cuando vuelves tienes el café de especialidad espectacular y un zumo de naranja exprimido. Pero ¿tú sabes si ellos la cafetera la han desarrollado o la han comprado y punto? Creo que hacen diría que ambas, pero no conozco en detalle. O sea, creo que tienen... Yo la he visto y es súper bonita. Es guapísima, y la última es guapísima, sí. Tienen equipo de desarrollo, una gran parte hacen, pero la verdad es que tiene tantas patas el negocio, ¿no? Pero lo que están, lo hacen ellos, lo envasan brutal, ellos. Lo tuestan ellos. Es increíble. Para nosotros es un espejo, también por el doble rollo, una empresa de hardware que también se mete en el producto físico, digamos, en orgánico, ¿no? Sí. Y yo no soy cafetero, o sea, no sé el servicio, vale. Pero todo el mundo que hablo que me dice, tengo una Incapto, me dice, es espectacular y el servicio es increíble. Así que para nosotros es un espejo brutal en donde mirarnos como empresa española que lanza un producto físico de uso en cocina, digamos, y lo que han conseguido en 3 años es una maravilla. O sea que ahí es un farito que tenemos. Yo quiero ser como el Incapto de... Sí. No me has dicho cómo vas a comercializarlo. Pues mira, la idea es empezar muy fuerte D2C online, porque creo que, y esto lo prueba. ¿Vas a hacer una web tuya? O sea, e-commerce propio, al final, ¿qué pasa al principio? Que al final es cuando tienes, lo que decías tú antes, peores márgenes y al final todo lo que pongas en medio es comisionista, ¿no? Y a la vez yo creo que es un producto, y lo demuestra Kickstarter, se explica muy fácil. Con un vídeo de 10-15 segundos la gente entiende que es diferente a lo que tiene en casa, que yo creo que ahora es lo más imprescindible de tener si quieres vender online, porque online ahora hay tantos impactos y es tan baja la atención que o eres capaz de explicar tu modelo de negocio / producto muy rápido o creo que te sale ya demasiado caro, ¿no? Pero en nuestro caso creo que es viable, las métricas lo demuestran y empezaremos así. Dicho esto, creo que por supuesto a la que podamos ir ampliando y meterle
el gran e-commerce de turno y acabar incluso a retail, donde creo que es bonita la experiencia de verlo, de poderlo hasta probar, seguro, pero lo veo como un poco fasificado. Y en la fase 1 me imagino mucho un online D2C, que es lo que estamos haciendo justo ahora. Con esto, sí. O sea, al final no deja de ser esto, pero llevado a un Shopify en lugar de un Kickstarter. Pues mira, hablando de estos de Incapto, no, a día de hoy no sé cómo lo hacen, pero yo recuerdo cuando salieron hace bastante, 3, 4 años. 3 añitos que están, sí. En el centro comercial La Maquinista, ellos montaron, el típico corner, que era un kiosquillo, y te daban a probar el café. Es muy buena idea. Y tal. Un pop-up la veo que al final... Entiendo que es un poco caro de hacerlo, ¿no? Pero sí me imaginaría muy futuro tener tiendas propias o pop-ups, ¿no? Pero hay que ir como por fases. Somos conscientes de que somos una empresa pequeña. Entonces, yo creo que fase. Y en la primera creo que el direct to consumer puede funcionar guay. Muy bien. A ver cómo... Hombre, es donde tienes mayor control de tu cliente. Todo, ¿no? Puedes aprender mucho. De la logística, del cliente, de la... Total. Sí. Los primeros productos, tal y como los sacas al mercado, todo tiene que ir muy bien para que no tengas ningún incidente. Entonces vas a tener que ir aprendiendo e ir mejorando sobre Estar la muy marcha. juntos, Entonces, sí. El feedback, cuanto más directo sea, pues mucho mejor para ti, claro. Total. Al final es un producto, lo que decíamos, muy mediterráneo. También estamos en nuestro mercado, en uno de nuestros mercados más masivos. Entonces creo que lo tenemos como todo suficientemente bien alineado para probar, empezar así y después en base a eso ir metiendo las otras capas, pues a medida que queramos ganar profundidad, ¿no? Pero sí, de momento, o sea, ya lo pensaba antes de Kickstarter y con estos números creo que lo corroboramos. Muy bien, vale, pues escúchame, para ir buscando las preguntas finales a esto. ¿Tú has estado de emprendedor 4 o 5 años? En este proyecto sí, en la otra todavía sí, 4 o 5 más, sí. Ya tienes unos cuantos tiros pegados, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para nuevos emprendedores que quieran afrontar la carrera en la que tú te metiste hace unos años? Pues mira, uno quizás más de base te diría gestionar muy bien el cap table. O sea, al final vale. creo que al principio puedes pensar que... Ten cuidado con quién te asocias, ¿no? Más que nada porque al principio le das poco valor y a medida que va entrando gente o se van habiendo compraventas y tal, pues vas perdiendo cierto control y es más complicado ciertas cosas que se puedan ejecutar como quieres. Entonces yo creo que cuidar el cap table, sobre todo en el momento muy muy inicial, donde probablemente tendemos a no prestarle tanto un 10%, valor, ¿no? Tal, y luego dices, hostias, que ese 10 ahora mismo me ayudaría a poder desbloquear según qué historia. Entonces yo ese lo pondría. Seguro, si te metes en el mundo hardware, yo diría que en la fase de desarrollo de producto, pensar que seguro va a ser más complicado de lo que esperabas, o sea, no ser demasiado optimista, especialmente si es algo que requiere de una cierta innovación. De innovación técnica, ¿no? Correcto, decir, no, es que no hay, oye, si no quieres la misma máquina pero roja, pues yo te diría casi seguro que lo harás en tiempo y forma, pero si quieres una máquina que no existe, probablemente haya un motivo hostia, por el cual no exista, claro, ¿no? Donde hay todos los players del mundo que seguramente saben que podría tener sentido hacer esto y no lo logran, ¿no? Pues creo que hay un motivo, ¿no? Entonces, no infravalorar el desarrollo técnico. El desarrollo. Y a partir de ahí va de la mano con esto. Yo creo que asumiendo que es un reto y que es algo complicado, sé muy curoso con qué lo haces. Porque creo que si no lo quieres hacer tú in-house, que me parece lícito intentar externalizarlo, busca una manera de encontrar a alguien que te garantice en la medida de lo posible, que no es fácil, ¿no? Ya sea por referencias, ya sea por know-how de lo que te enseña, etcétera, que es alguien capaz de hacer eso que a priori parece imposible, ¿no? Porque no existe, ¿no? Entonces creo que ahí es un momento complejo, porque hacer algo que no está hecho creo que es un reto que cualquiera es difícil de decirle seguro lo voy a hacer en tiempo y forma, ¿no? Entonces que si lo externalizas, el hacer este match con alguien que sientas que tenga cierta garantía de que... Cierta garantía de algo que es muy difícil tener garantía, pero ostras, he validado mis referencias, he visto a este tío, me he metido hasta las entrañas. Te aumenta las probabilidades al menos, ¿no? Porque, correcto. O sea,
Correcto. Nadie te va a garantizar, sí, esto seguro que sale, no te preocupes. 3 meses está hecho y tal. O sea, de hecho, el que te lo diga es al corriente. Mal. Y luego, de la mano con ese, te diría, desconfía un montón de si lo externalizas con alguien, le vas a ver y no ves suciedad, prototipos, test. O sea, creo que esto va de... y es algo que aprendí en el primer trabajo, el fondo del método científico es creo algo, testeo, mejoro. Y tiene que ser así. O sea, creo que no hay manera de hacer las cosas que no sean así. Entonces, a nivel de innovación y de creación de cosas que no existen, entonces todo lo que sea teoría, 3Ds, súper bonitos, pero que no veas ni una pieza por ahí, algo roto, alguien cabreado, en nuestro caso, zumo por todos lados, las toneladas de naranjas que hemos sprayado en la oficina, ha sido salvaje. Yo he visto días que hemos ido a Mercabarna. O sea, nos hemos venido de Mercabarna con casi media furgoneta a decir, porque es que hoy vamos a estar haciendo, o sea, no hoy, o sea, haremos zumos hasta que nos salga por las orejas, porque hay que... Entonces, si no lo haces tú y lo externalizas y vas a verle y no ves, en nuestro caso, naranjas, no ves zumo, no ves tal, algo no va bien. Algo no va bien, porque creo que es imposible que desde un entorno meramente teórico des solución a algo que no existe. Claro. A nosotros nos pasa muy habitualmente, alguna vez lo he explicado ya, cuando nosotros presentamos una oferta de un proyecto, pues tiene todas las fases, ¿no? El estudio del arte, las patentes, el diseño conceptual, el desarrollo mecánico, tal. Y al final, prototipado y testeo. Y prototipado, pruebas, testeo, no sé qué. Y entonces te decimos, mira, y a partir de aquí... Pues veremos cómo son esos prototipos, esas pruebas para desarrollar el proyecto. Y eso no lo entienden los clientes. Dicen, no, pero a ver, escucha, tú ya deberías saber, ¿no? Tú ya, joder, estoy contratando a un ingeniero, pues me tienes que dar la garantía de, a ver, escuche, sí, todo lo ingeniero que usted quiera, pero adivino, ¿no? O sea, yo que sé cuántas veces voy a poder iterar este producto o este problema con el que me voy a encontrar, que a día de hoy ni siquiera sé cuál es. Tal cual, estás abriendo camino, estás haciendo un camino que no se ha hecho. Y por tanto, la realidad es que no tienes idea de lo que te vas a encontrar. Entonces, lo que tienes que hacer es estar preparado para eso. Porque al final puedes encontrar un camino que sea una autopista. Creo que es muy difícil. A mí lo que me ha ayudado un montón y lo recomendaría a cualquier... Creo como ejercicio de alguien que quiera emprender en hardware, ¿sí? Leerse la biografía de James Dyson. Es espectacular. Ha sacado 2. La primera creo que es un poco más durita de leer, pero la segunda, que la ha sacado hace poco, es ultra transparente en su proceso. O sea, resiliencia al estado extremo, o sea, lo que le ha pasado a este hombre, creo que hay o sea, al nivel de lo metido que está en el proyecto a todos los niveles, personales, profesionales, económicos, y la de desgracias que tuvo que afrontar, y luego la transparencia con la que lo cuenta. O sea, por ejemplo, creo que cuenta lo que Dyson se ha gastado en el coche eléctrico, que creo que es un 1 billion, y no ha llegado el producto al mercado, y lo dice tranquilísimamente. Hemos tenido tantos ingenieros, tantos años, tanta inversión, y no lo supimos hacer. Y luego un secador que pues ha costado tanto, tantos años, y dice años y muchos millones de euros. Entonces, claro, la gente de a pie desconocemos la mayoría estas realidades, ¿no? Y yo creo que para los que queremos emprender en hardware te diría casi que obligado esa biografía. Sí, para mí es como... yo he intentado leer mucho podcast, o sea, bueno, escuchar podcast, leer bastante libro, mucho del entorno hardware, que creo que es un entorno donde no hay tantos casos de éxito. No. Entonces, como libro te diría y como podcast hay un americano que se llama How I Build This, no sé si lo conoces, que creo que es un tal y tal, que muchas veces lleva gente de hardware. Vale. De hecho, ha llevado a Dyson allí y son entrevistas muy de ir al barro de los problemas, y siempre ves que al final es lo mismo, que la película resume el desarrollo en 3 minutos de película, pero en realidad han sido 8, 5, creo que Dyson fueron, no sé si, además lo dice por ahí, los prototipos creo que eran 18.000 iteraciones del prototipo. De hecho, aquí tenemos a alguien, un ingeniero que trabajó en Dyson, estuvo varios años trabajando y nos había explicado una película y es brutal, hostia puta, brutal. Tío. Sí. Entonces, yo te ayudo a entender la magnitud de lo que te espera. Y a partir de ahí, oye, puedes tener más suerte o menos de que encuentres esa solución más o menos rápida, ¿no? Pero creo que si estás creando algo nuevo, no hay más camino que pensar una manera, fabricarla, testarla e iterar. Bueno, no dejas en el método científico que se inventó hace 400 años. Toda la vida. Entonces, cuando no se hace esto,
yo creo que algo por algún momento va a saltar. Nosotros hemos hecho una salvajada de prototipos, muchísimos, centenares, pero de cada uno aprendes y cada uno es un pasito más o uno menos que te queda para encontrar el producto final, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vale, Roc, pues la pregunta del millón de nuestro podcast, que es haz memoria y dinos cuál es la mayor cagada profesional que has cometido. Sí, es complejo. Bueno, pues irían en línea de estas dos, quizás. O sea, el no gestionar muy bien mi cap table inicial. Vale. Esta es la segunda vez que me lo dicen. Sí. Esta creo que es importante. Y la segunda de la mano creo que esto, el infravalorar el reto de desarrollar un producto hardware que no existe por unas razones concretas. O sea, no existe porque realmente era muy complicado lo que queríamos hacer, ¿no? Aunque acabe siendo un exprimidor, con los condicionantes que venían, ¿no? Era un desarrollo técnico muy complicado y no pensaba que pudiera ser tan complicado. Pero creo que después, cuando estás donde estamos ahora y lo enseñas al mundo y ves esto, ¿no? Que en 3 días pues haces casi 750.000 euros, dices, vale la pena. Y la satisfacción es brutal, ¿no? Claro. Entonces, claro. Creo que si estás preparado y te apetece, es un camino muy bonito, pero mentalízate que será seguro más... Que vas a subir el Everest, ¿no? Tal cual, sí. Y que puede, cuando estés arriba, digas, hostia, si no era el más alto, ¿sabes? Si hay un poco más. Hay otra montaña arriba. Pechoncito, ¿sabes? Entonces... Venga, pues nos la apuntamos. Una es cuidado con quién te asocias, ¿no? Gestionar bien el cap table desde el principio. Gestionar el cap table. Más que con quién te asocias, yo creo que distribuye bien, piénsatelo bien. El 5% de hoy, mañana puede ayudarte mucho. Te puede doler. Sí, y esta segunda de, oye, que esto sé consciente sí, que ¿dónde te desarrollar metes? un nuevo producto no es... O sea, el que te dice... bufa y fempollas. Sí, no sé, el otro día una publicación de LinkedIn vi que era un producto alimenticio y decía, estoy súper contenta, por fin mi, no sé, magdalena con sabor no sé qué ha llegado al mercado después de 3 años. Y pensaba, es que incluso una magdalena con sabor tal tiene su desarrollo y es normal que tarde. O sea, al final es que no hay otra. El desarrollo no se puede hacer de otra. No hay otra. No se puede hacer de otra No manera. hay otra. Hay alguien que decía que si no, o sea, ¿no? que me decía, si quieres acortar un parto, no puedes meter 9 mujeres en paralelo, claro. Un mes cada uno, ¿no? Son 9 meses. Pues yo creo que desarrollar hardware hay veces que tampoco puedes hacer más rápido este proceso, ¿eh? Muy bien, Roc. Oye, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Encantado de estar aquí. Aprovecho para regalarte uno de los auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Proton Go, que se lo regala a sus clientes con los pedidos. Si tienes que fabricar piezas, acuérdate, www.protongo.com. Y escucha, iremos viendo cómo desarrolla esto. En 27 días me conectaré para ver con cuánto cierras esto y me lo apunto para ir por noviembre. Vengo yo. Nos tenemos que ver, hacemos el unboxing y lo probamos con naranjas. Genial, encantado. ¿Vale? Oye, mucha suerte por delante y nos vamos viendo. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Gracias.